los equipos de mayor convocatoria del país. Ayer los improperios, todo lo que dijeron los hinchas en las preferencias, y no fue las barras ni nada que ver, con relación al rendimiento azulgrana después del empate. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas noches. Muy bien, Arturo, cordial saludo a la audiencia de Fútbol de lo Grande, Radio Monumental, esperando este partido. El hincha de Olimpia soñando en una recuperación, con la llegada de Palermo, que le dejó satisfecho en parte por el rendimiento y también por el resultado, porque venía bastante mal en las consideraciones de la gente en el último clásico. Hoy enfrenta a Guaraní, que arrancó bien en la temporada, después una seguidilla de empate, lo alejó un poquito de la punta y que hoy también necesita de un triunfo para acercarse a Libertad, que juega mañana. Un clásico entre Guaraní y Olimpia, los dos necesitan la victoria. Vamos a ver qué nos ofrece el equipo de Palermo, sobre todo en una semana más de trabajo del que fuera centro delantero y goleador de Boca. A este Olimpia que no tiene muchas variantes, que aparentemente va a seguir jugando con el viejo esquema del 4-4-2, con Cardoso a la derecha, con Hugo Fernández por la zona izquierda, y en el medio la presencia de Richard y Alan Franco, que fue de los jóvenes que aparecieron esta temporada, que tuvo un rendimiento más parejo, sin lugar a dudas. Y ayer un golazo de Brian Ayala, el segundo del 2 de mayo, que le ganó Nacional por 2 goles contra 0. Y a la espera del partido con Libertad, está escolta en el campeonato. Brian. Hola, muy buenas noches, Arturo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Brian? Contanos tu momento, tu presencia en 2 de mayo. Y la verdad, muy feliz por el equipo, por los compañeros, el momento que estamos pasando. ¿Tu gol? Contanos. Y fue una decisión, vamos a decirle, de pegarle al arco de esa posición. Me tuve mucha confianza y bueno, gracias a Dios fue adentro y pude también ayudar al equipo. Acá te pregunta Carlos Alberto Quise. Carlos. Brian, muchas veces le pegás por arriba de la barrera. ¿Por qué decidiste pegarle al palo del arquero esta vez? No, porque también justamente el partido anterior ahí contra Tiniense también me tocó esa posición y como me posiciono derecho para que la pelota se vaya recto también, creo que de esa posición no era mi ángulo para pegarle por encima de la barrera. ¿Ahora le pegaste más con la parte externa del botín o no? Sí, le pegué, vamos a decirle que agarré de lleno la pelota. ¿Tipo Roberto Carlos? Más o menos así. En mérito, algo cada rato pecha guayna. Sí, claro, es algo que sale, pero bueno, hay que aprovechar también cuando sale y, claro. Y esta vez fue eso. Ahora, 2 de mayo aparentemente juego vertical, rápido, bien aprendido lo que quiere el entrenador. Esa es la sensación que nos da. ¿Se sienten cómodos a lo que le pide Felipe? Por eso vemos un equipo ágil, rápido y que piensa siempre en el arco de enfrente. Sí, claro, de un principio Felipe ya, desde el año pasado ya venía trabajando con este plantel. Los compañeros ya saben lo que realmente quiere Felipe. Nosotros lo que nos acoplamos este año, también nos adaptamos muy rápido a su juego. Nos gusta jugar vertical porque tenemos un equipo que es joven, que va para adelante. Y bueno, también en la cancha ayudó bastante ayer, la cancha estaba rápida, mojada, entonces eso ayuda bastante a nuestro juego. Ahora, dentro de tu corta carrera, llamaste la atención por tu buena pegada, por la forma que cruzás, pero jugaste lateral de volante por afuera, a veces volante por interno. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde crees que vos desarrollás todo tu potencial, vos? Y creo que de extremo, porque ahí vamos a decirle que no bajo tanto a buscar la pelota, sino que espero con piernas, vamos a decirle, para tratar de encarar y buscar un remate, ¿verdad? También me siento bastante bien de interno porque tengo más el arco enfrente, también por derecha que metiéndome al medio también puedo buscar un remate, pero bueno, ahora mismo el profe me está pidiendo jugar ahí, realmente me siento bastante bien. Esto también ayuda bastante que los compañeros también confían en mí, que cada contragolpe o lo que sea siempre me buscan a mí, entonces es también fruto de todo el trabajo en equipo.
Muy bien, Brian, felicitaciones, gran campaña con el 2 de mayo. Chao, Brian. Dale, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, Brian Ayala. Darío. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. La victoria de Ameliano 1-0 entre Trinitense. Teníamos a Diego, teníamos a Jorge, los compañeros. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre, el nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Muchas repercusiones. ¿Qué opinan los de Bernay? Escuchamos primero Carlos, técnico del Cerro. Bueno, escuchamos. Víctor Bernay. La verdad que el desarrollo del juego fue favorable en acciones, se ha gestado, se ha generado situaciones y, como bien decís, no estamos pudiendo resolver a gol, que bueno, es una preocupación grande porque no es la primera vez que nos sucede tener tantas situaciones o aproximaciones a gol y no poder resolver con un triunfo que lo deseamos muchísimo, que lo necesitamos y que queríamos que así sea, pero esto lamentablemente en el fútbol se trabaja todo, en el fútbol se intenta trabajar todo y cuando no podés convertir es seguir insistiendo en los trabajos de finalización, que lo hacemos toda la semana. Pero bueno, será el día que alguien pueda llegar a convertir y a partir de ahí poder mejorar el porcentaje de efectividad que no es muy bueno para nosotros en cuanto a las situaciones de gol que estamos generando en el juego. Si bien Cerro generó, llegó, tuvo situaciones claras, como lo explicó usted recién en el inicio, le pregunto por dos tiempos dentro del partido. El primero, donde por derecha Wilder tuvo un recorrido importante, llegó bastante, pero en el segundo tiempo, con el ingreso de Pachi, me quiero referir exactamente a él. ¿Qué fue lo que le pidió a Pachi Carrizo? ¿Qué función tenía que tener dentro del campo de juego? Porque, sinceramente, profe, yo por lo menos no vi o no le vi a Pachi jugado dentro del campo de juego. ¿Qué función, qué le pidió a él? Porque hoy realmente no apareció. Nosotros hicimos un planteo de jugar con dos volantes por detrás del doble 9 y por delante del doble 6, que era Fabricio y Robert, y buscamos la posibilidad de insertar dos hombres por detrás del doble 6, en donde empezó siendo Wilder y Ferfer. El rival en el primer tiempo, al ver que no podía contener esas ubicaciones posicionales, porque sabíamos que sus dos volantes contenciones les gustaba salir a presionar a los volantes mixtos, al verse que salían a presionar pero se encontraban con gente a la espalda, empezaron a contenerse y el rival modificó su sistema, pasó del 4-4-2 defensivo al 4-1-4-1 defensivo. Pero seguimos teniendo la posibilidad de, porque ese uno que quedaba entre las dos líneas de 4 no dejaba al descubierto el box en donde ocupaba Wilder y Ferfer. El cambio de Pachi por Wilder fue meramente por característica, poner un hombre más ofensivo, con mayor capacidad de filtración de pase que dinámico como es Wilder. Y bueno, el rol que entró a cumplir es ubicarse en los espacios vacíos a los costados de 6, de un lado él y del otro lado Ferfer, para seguir generando el fútbol que habíamos generado en el primer tiempo. ¿Qué te pareció esa función que le asignó a Wilder Viera? Me pareció que al comienzo lanzó buenos centros, pero lo noté medio confundido después, tal vez no se sintió muy cómodo después jugando por derecha también. Y hasta aquí la función de Fernando Fernández ha cumplido, porque si bien es cierto es buen lanzador, pero es como que le falta compañía con quien descargar tal vez. Profe, ¿cómo analiza usted eso? Yo creo que Wilder jugó muy bien, cumplió con todo lo solicitado y fue determinante en las acciones. Y Ferfer también, por ahí tuvo 2 o 3 balones que le faltó un poco de precisión, porque si hacía un buen control estaba para ir a gol. A mi criterio jugaron bien los dos y gracias a esa ocupación de los box fue la cantidad de situaciones de gol que hemos creado y generado. Lamentablemente cuando no convertís gol
Parece que todo no sirve, que hiciste movimientos y desmarque para poder generar la situación de gol, pero a mi criterio ambos han cumplido, ambos han dado la posibilidad de generar y buscamos sobrecargar al principio por el lado de Juan Manuel y después cuando Juan Manuel salió lo hicimos con Cecilio por el otro lado y ahí buscábamos hacer un rondo de superioridad numérica. A mi entender eso prosperó. Siguiendo un poco con la consulta de los colegas, con el ingreso de Cecilio Domínguez, ¿no le parece, profe, que se exageró un poco en buscar a Cecilio Domínguez, ya que Sol de América también pobló un poco esa zona, y como que el sector derecho quedó un poco despoblado, digo bien, por parte de la gente de Sol y no se aprovechó tanto? No sé si coincide un poco conmigo. Y también una consulta reiterativa, profe. Ya empieza a preocupar de más que no se está pudiendo ganar, el equipo genera, pero no está ganando el equipo, profe. Sí, yo creo que se generó situaciones porque Santiago, cuando Itu estaba por el sector derecho, Santiago atacaba bien el espacio por el sector izquierdo y a la inversa Alan tuvo muchas llegadas a área cuando pasó Cecilio a jugar por el otro sector. Es más, tuvo 3 ingresos a área con balón dominado Alan Núñez. Entonces, para mí se ocuparon bien los espacios. Con respecto a la segunda pregunta, sí, claro que preocupa, porque queremos ganar, necesitamos ganar, y hoy era un buen momento para volver al triunfo. Preocupa, duele, nos sentimos mal, incómodos, porque queremos ganar por sobre todas las cosas. Entonces, siguiendo con lo que usted está mencionando, ¿a qué acusa la falta de gol de Cerro Porteño? Porque es una realidad que se generan las situaciones que Cerro Porteño llega a línea de fondo, pero entonces, ¿qué es? ¿Es mala suerte? ¿Hace falta más trabajo de definición? ¿Cómo resolver esta situación? Y también preguntarte por la situación de Juan Manuel Iturbe, cómo él se encuentra. No me gusta hablar de la mala suerte porque es algo que no se puede entrenar. Sí creo que hay que seguir insistiendo en los trabajos de definición como lo hacemos semana tras semana. Esto es fútbol y muchas veces mereces ganar y no lo haces, y a veces no mereces ganar y lo haces. Recuerdo el partido de Italia 90, Argentina-Brasil. Pero yo creo que es insistir en el trabajo, insistir en la convicción. Siempre decimos que el hombre que pisa área, que esté convencido que le va a llegar el balón a él y que tenga la capacidad de resolverlo. Y esto no es hacer mención, muchas veces cuando no haces gol se le echa la culpa al número 9. Yo creo que acá en esta idea todos somos culpables de no poder convertir, y no solamente el número 9. El equipo gestiona, no finaliza, y eso es lo que nos preocupa. Lo otro, lo de Iturbe, Juan Manuel tuvo una molestia en la parte posterior. Todo va a depender de la evaluación. No quiso seguir arriesgando porque se sintió el isquiotibial con una probabilidad de lesionarse con mayor gravedad. Entonces me hizo la seña y fue por eso que se hizo el recambio. Esperemos la evolución y esperemos a ver qué dice el cuerpo médico y si hay que realizar estudios que arrojan los mismos. Hoy usted incluyó en el onceno titular a los 4 futbolistas del preolímpico, un pedido quizás generalizado de la hinchada en la semana después del clásico, pero bueno, quizás el equipo igual no encuentra la chance para poder convertir los goles, crea evidentemente ocasiones iniciadas en muchas de esas, pero ¿por dónde pasa que el equipo llega hasta dentro del área, hasta prácticamente muy cerca al arco, pero desperdicia igual centro, tiro al arco? ¿Por dónde cree que pasa eso? Sí, los chicos de la selección tuvieron ya un asentamiento a la realidad y hoy, a mi criterio, han hecho un buen juego. Con respecto a lo que me consultabas, nos preocupa, sí, porque todo lo que se gesta, hasta inclusive cuando no cae en manos del arquero, pega en el travesaño o en el palo.
bueno, es una preocupación muy grande porque queremos ganar, necesitamos ganar, nos duele muchísimo, porque cuando uno juega mal, bueno, nos superó el rival y perdimos en buena valía y vamos a tener que corregir un montón de situaciones que de hecho se corrigen, ¿no? Hasta aún ganando. Pero en esta situación es buscar encontrar el gol, no en la gestación, sino a la hora de cerrarlo, porque nos está faltando ese pase a la red, como se dice. Profe, vos mejor que nadie le conoces al hincha de Cerro Porteño, que hoy se retiró bastante furioso, enojado. ¿Qué se le dice a ese aficionado de Cerro que hoy venía con la ilusión de ganar, de empezar a levantar cabeza? Sí, el mismo enojo que tenemos todos. Y qué se le puede decir, gracias por estar siempre y perdón por no poder ganar, pero el perdón es para todos, para el grupo también, porque hoy hablábamos de obtener un triunfo y posicionarnos y queríamos meter una racha de partidos consecutivos ganados para poder vernos al finalizar la primera rueda peleando el primer lugar, y lamentablemente no lo logramos, no lo pudimos plasmar. Y así como el hincha se fue enojado y dolorido, nosotros también estamos con el dolor de no poder cumplir. Le quiero llevar al segundo tiempo porque el primero, como ya dijo usted, Cerro tuvo un ritmo frenético, generó situaciones, pero claramente no pudo concretar. En el segundo tiempo, ¿crees que esa productividad bajó en cuanto a la transición y velocidad del mediocampo al ataque, o califica de igual manera sacándolo de la definición? Yo creo que no tuvimos el gran volumen de juego que tuvimos en el primer tiempo, pero sí tuvimos las situaciones, tuvimos un palo, tuvimos situaciones que fueron desbordes de Cecilio, desbordes de Alan por el otro sector, de Santiago Arzamendia también. Creo que no fue lo vistoso que fue el primer tiempo, pero sí generamos las situaciones. Tuvimos 18 situaciones de aproximación a gol, y creo que ahí no tuvo el gran volumen de desarrollo en la zona de gestación. Se pasó muy rápido la pelota hacia zona de ataque, pero creo que hemos tenido también un par de situaciones de gol que pudimos haber concretado y que eran muy necesarias. Hoy hizo debutar a un chico, el caso de Edgar Páez. Eso podría, obviamente, ayudar en cuanto al reglamento sub-19. ¿Cómo lo vio? Y también consultarle por la situación de Ronaldo de Jesús, quien también se retiró muy sentido. Edgar Páez viene haciendo muchos goles en la división reserva y lo conozco desde la formativa. El año 2023 hizo 30 goles en el torneo. Es un punta con mucha movilidad, con mucha posibilidad de gol, con diferentes opciones para llegar y para definir a gol, y fue por eso que lo hemos insertado hoy, para ver si podía capitalizar lo que se gestaba. Con respecto a lo de Ronaldo tuvo un cansancio nada más. No refirió ninguna dolencia muscular ni ninguna molestia como sí lo hizo Juan. Te quería consultar el tema de la acción de juego en el ataque. Cerro, al momento de hacer los 3 cambios en el segundo tiempo, se fue mucho más para adelante con las 3 variantes que ingresaron. Sí, se buscó cambiar características e ir en búsqueda de un mayor número de receptores en área que tengan la capacidad goleadora, para buscar tener más gente que pueda capitalizar lo que se estaba generando. Bueno, lamentablemente no pudimos cumplir con ese objetivo, pero sí intentamos poner características más ofensivas para intentar finalizar de mejor manera. Víctor Villalba, Radio Monumental. Con estos empates seguidos, ¿seguís firme o tenés alguna inquietud sobre tu continuidad? Te pregunto si de tu parte todo normal o crees que los directivos pueden tener alguna conversación contigo. No se me cruzó por la cabeza lo que me estás consultando. Sé que hay un buen grupo de jugadores que trabajan día a día con mucha insistencia. Los otros días hicimos fútbol contra grupos del selectivo, después que entre nosotros.
trabajos tácticos y considero de que los futbolistas trabajan con firmeza, con mucha entrega, pero no se me ha cruzado por la cabeza lo que me está consultando. Sinceramente, mi preocupación pasa porque no convertimos goles, nada más que eso. Y el mismo enojo que tenemos todos. Y qué se le puede decir, gracias por estar siempre y perdón por no poder ganar, pero el perdón es para todos, para el grupo también, porque hoy hablábamos de obtener un triunfo y posicionarnos y queríamos meter una racha de partidos consecutivos ganados para poder vernos al finalizar la primera rueda peleando el primer lugar. Y lamentablemente no lo logramos, no lo pudimos plasmar, y así como el hincha se fue enojado y dolorido, nosotros también estamos con el dolor de no poder cumplir. Eso es la reacción de ayer, estamos esperando el partido. Está Héctor Melgarejo, presidente. Emiliano, ¿cómo estaba, Héctor? Buenas noches. Buenas noches, Arturo, un placer, saludos a todos. Contanos la victoria de hoy, lo que deja en beneficio indudablemente a lo que tanto necesitan. Sí, realmente una victoria muy sufrida, muy trabajada. La cancha Triniense es una cancha muy difícil. Nos costó y bueno, llegó el gol ahí que nos sirve para sumar, dar confianza y para encarar también el partido de la Sudamericana que se viene, ¿no? Ya usaron todo porque viene la Sudamericana ante Olimpia los jugadores que fueron incorporados, Héctor. Sí, esa era la idea, darle ritmo ya a Juan Patiño, Iván Valdés ahí. Richard Torales no tuvo todavía, pero bueno, mañana va a jugar la reserva de tal forma a que puedan llegar en la mejor forma posible al juego contra Olimpia. Bueno, y el sábado ante Sol de América, ¿no? En cancha de Sol, perdón, en cancha de Sol ante el 2 de mayo, perdón. Sí, contra 2 de mayo y otra vez el objetivo es de sumar y poder tener la mayor cantidad de puntos en esta primera rueda. Todavía le falta a Emiliano, ¿no? ¿Es así, Héctor? Sí, así mismo, Arturo. Bueno, y a esperar entonces, el triunfo siempre motiva. El sábado en cancha de Sol de América ante el 2 de mayo y apuntando a la Sudamericana. ¿Lastimados, lesionados, Héctor? No, nada, todos terminaron enteros. Luis con una molestia, pero nada lastimado. Lo bueno que, como decís, los incorporados están sumando minutos y lo de Richard también que ya empieza a hacer fútbol después de la operación, ¿no? Correcto, gracias, muy amable, Héctor, por tu tiempo. No, por favor, a la orden, cuando gusten. Gracias, Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano. Testeado, comprobado y probado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de conducción, recordá que la solución es Ferropare sea 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Fíjate un poco, Gerardo, cómo está el partido Paraguay-Canadá. Paraguay estaba perdiendo 1-0 ante Canadá. 2-0 ya, mira. Ahí bueno, el primero muy discutido, que el offside, que no era offside, se dilató y gol. No vi, pero que Canadá te gane está dentro de lo previsto. Así bien. En fútbol femenino es una... Si hablamos en América, Estados Unidos primero, Brasil y Canadá disputan, después viene Argentina y Colombia. Gana Canadá 4-0 a Paraguay. Es normal. Pero el primer tiempo le peloteó luego. Sí, no, pero... Ellos hicieron el Mundial del 2015, que fue uno de los mejores mundiales femeninos, hicieron una gran campaña. El pasado, y jugaban bien, el pasado Mundial no anduvieron bien, se eliminaron temprano sorprendentemente. Y Canadá 4, Paraguay 0. Sí, estaba dentro de la diferencia. Marca la diferencia que hay de una selección a otra. Esa como mínimo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, Centro de Materiales Santa Rosa. La señora dando amplio destaque, la que transmitían el partido hoy a las paraguayas en el exterior. Sí, le escuché porque entró después del Boca River. Que terminó 1-1. Que terminó 1-1. Arquero suplente de Liverpool, un fenómeno.
atajó todo hoy, gran partido, 0-0, pero se habrá creado 15, 20 situaciones de gol. 1-0 sobre el final. Sobre el final, pelota quieta. Me anticipó el central Holanda, hizo 1-0. Pero un partido con un Liverpool disminuido por las lesiones, pero con un entrenador que más pícaro que todo. Y dice que necesita reposar, olvidarse un poco, porque el fútbol te desgasta mucho, generalmente los partidos. Sí, en la semana te divertís, pero el partido es fatal. Cuando ganás te crees que sos el mejor y cuando perdés te crees que es el peor. No es ni lo uno ni lo otro. Entonces un estrés constante, todos los días es un problema. El triunfo y el fracaso son los grandes impostores. Irlandés Kelleher, el arquero de Liverpool. Atajó todo hoy. ¿Atajó el Ruito? Sí. Atajó todo. La opinión de Carlos en una presentación. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Ya están los protagonistas sobre el terreno de juego en una nueva presentación de Olimpia en Encarnación. Un Olimpia que necesita mejorar sobre todo su rendimiento y por supuesto a través de esa mejoría conseguir mejores resultados pensando en la Sudamericana. Y digo pensando en la Sudamericana porque tiene un plantel caro que necesita de recursos económicos, porque no es solamente el premio de la Confederación Sudamericana. Ahí vienen las mejorías también con los sponsors y un montón de cosas para sostener lo que Olimpia invierte en su plantel de jugadores y en la institución. Frente a un Guaraní que ha sorprendido gratamente porque es un equipo nuevo, con un entrenador nuevo, sin mucho cartel, diríamos, no es muy conocido por el periodismo, por la gente, porque no tiene un respaldo de haber dirigido equipos importantes, y que comenzó muy bien, después una seguidilla de partidos donde no pudo ganar, pero transmitiendo la sensación de ser un equipo vertical, de jugar rápido, pero también dentro de la misma línea que ha caracterizado últimamente al fútbol paraguayo, de jugar siempre con los dos por afuera, los dos volantes por afuera y los dos puntas, que eso sí varía, a veces los dos juntos, a veces uno detrás del otro, como un esquema y dentro de un fútbol que ha tenido pocas variantes en ese aspecto, independientemente a quién se enfrente o al perfil de los mismos futbolistas. Entonces vamos a tener un partido donde le va a permitir a ambos entrenadores y también a Guaraní sobre todo calibrar el potencial que tiene y para qué está en este campeonato. Porque son los partidos que tenés que sumar, son los partidos que tenés que jugar bien, son los partidos donde tenés que tener el protagonismo para en definitiva conseguir el objetivo y no perderles pisada a un Libertad que vuelve a perfilarse como el gran candidato. Entonces es un partido que despierta esa expectativa, un Palermo que ganó crédito con el clásico a pesar del empate, pero como venía Olimpia uno creía que era realmente difícil y complicado. Lo manejó bien con esa experiencia y de haber vivido en un vestuario exigente como es indudablemente donde hizo su mayor parte de la carrera deportiva. Y entonces vamos a ver si repite aquello, si Olimpia vuelve a tener esa intensidad que tuvo en determinados pasajes, sobre todo el primer tiempo, que comenzó a nivelar aquel partido basado en la fuerza y en la fortaleza anímica de sus jugadores comandados por Richard Ortiz y de Prato, para mostrarle un poquito que cuando no está la técnica alcanza con la fortaleza anímica, a veces, no siempre. Y entonces vamos a ver qué hace hoy este equipo de Olimpia. Esperemos ver un buen partido y sobre todo un buen arbitraje de Derlis López para este cotejo entre Olimpia y Guaraní. Lo sigue por Monumental. Lo ve por Tokio y elegí verlo mejor con el pacto de confianza en la Mediana ganó 1-0 a Tinidense, todo listo, va a arrancar el partido, pita el árbitro Derlis López, todo listo en Encarnación, está esperando el momento oportuno para dar por comenzado el partido, reiterando la conformación de los equipos. Guaraní va con Sergio Pérez, Riveros, López y Salomón y Saracho, Moreira, Mansuri, Prieto, Alcaraz y Charpentier. Olimpia va con Olveira, Espínola, Vareiro, juega Saúl Salcedo y Román Cardoso, juega Alan Franco, Richard Ortiz, Hugo Fernández, Lucas Prato y Kevin Parzagún. Comenzó el fútbol. Monumental.
Saliendo Solecha el equipo de Guaraní para llevarse la pelota al jugador Saracho. Cruzó la mitad del terreno. Viene a buscarla por Sarpentier, reclamando la pelota. Prieto sobre la izquierda, falta. Y estilo libre para Guaraní. Con la moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Habrá tiro libre para Guaraní, campo rival, punta derecha. Tiro libre para Legendario, todo listo. Va levantando uno de brazos Solveira, vendrá el disparo. Estilo libre para Guaraní. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguimos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. En 12 Barber, servicio de corte y barbería, primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber oficial. El tiro libre de Salomón y autoriza al árbitro partido. Está Richard Prieto para darle a la pelota, va a colocar el remate. Atención que le pegó, colocó por bajo, viene para buscar la pelota. Saracho se metía Moreira. Va a insistir desde el equipo de Guaraní con pelotazo largo sobre el fondo, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Primer minuto con un Guaraní arriba, forzando la limitación de Olimpia, no. Román buscaba Cardoso, saque de costado para Olimpia, sobre la izquierda Román. En Rumbo CCA queriendo renovando tu precio seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.br. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Miércoles 21:30 horas en Colombia, Atlético Nacional ante Nacional de nuestro país y pitará Wilton Sampaio de Brasil. En el bar estará Nadiel Nobre. Barsacú viene buscando la pelota, comete falta Lucas Prato y es tiro libre. Pide disculpas Prato, tiro libre para Guaraní. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. En el abrazo encontraste todo a precios bajos y gran variedad de encontrarlos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Tonso. En el abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. En estos primeros 2 minutos, Guaraní con la pelota, Olimpia no ha recuperado y cuando recuperó la perdió enseguida. Paul Rivero jugando la pelota en la salida. Paul Rivero jugó para López, López movió la pelota, derecha entregó para Saracho, buscaba Moreira. La pelota larga, profundidad, quería bajarla por Charpentier. Movió la pelota sobre el terreno franjado, recupera al decano cuando hay desatención en media cancha. Quedaba clavado el jugador franco. Va a insistir Guaraní ahora en la salida, largo al cruce, Paul Rivero. Junto a Chevo Hermoso Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pasatita salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate 319-0000. Salud protegida. Salomón aparece más por el medio en estos 2 minutos y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy y mañana está 50% de descuento en productos seleccionados desde la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Arturo. Movilidad de entrada al partido. La opinión de Carlos es una presentación. Quitador, la marca más recordada en Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Cepillana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Tocando en la pelota Mansur cuando viene buscando la salida por Rivero. Busca López sobre la izquierda esperando Salomone. El partido está 0-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saracho lateral izquierdo. Saracho lateral izquierdo, Salomón y como volante central con el número 24 en la mitad de la cancha. En con baterías Barton tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barton Golazo con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Mil Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chorty Beef, con la garantía de la cooperativa Chorty. Y repasamos una más y reiteramos el fondo de Guaraní para que no quepan dudas, pedimos disculpas. Pérez, Rivero, López y Saracho en el fondo de Guaraní. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa Control, Pyme y Fil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Golpe de taco, pelota a la derecha para Pínola, se metió bien, segundo poste arriba, vino un golpe de cabeza, saca como puede Pérez, la pelota queda sobre la izquierda, girando bien, se mete Prieto y va contra el piso, falta, tiro libre para Guaraní. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda, cuento comercial, economía, San Lorenzo, el campeón de los precios bajos, elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Caía Alcaraz caía. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Rubilo, Calamas, estés donde estés. Y Arturo. Volando 0. Eso seguro, Chaco.
Va a sacar la pelota en el fondo Olveira. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. Pero el partido, Carlos. Hasta ahora bastante cortado, mucha gente en la zona del medio, dividiendo constantemente la pelota y de esa manera no vemos un partido jugado, fluido, con muchos cortes. Pero sobre todo porque tanto Guaraní y Olimpia por ahora no buscan los laterales, no intentan por los costados, sino por la zona del medio. Guaraní da la sensación de ser un equipo trabajado, que intenta realizar lo que entrena en la semana, con los movimientos tácticos de un trabajo previo, pero todavía no pesa en la zona donde tiene que pesar, que son los laterales. Por ahí no ha avanzado, ha buscado en el medio, con Alcaraz, que tiene la 17, tirándose unos metros atrás para tratar de ser el nexo, como lo hace Prato en Olimpia. Y tenemos la configuración, Carlos Alberto Kisi, que se le ha hecho lateral izquierdo, y Salomoni como extremo izquierdo, es decir, sobre la izquierda están Saracho en Guaraní y Salomoni. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada. Válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @Luomo Peire. El remate alto afuera, le pegaba Alcaraz y estilo de portería. Para sufrir, lleva tu Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Victoria de Meniano, que le ganó al Fluminense por un gol contra 0. Saliendo Richard en mitad del terreno, juega de zurda. Mandó bien, viene buscando la salota, pasa Cruz sobre la izquierda, busca a Hugo Fernández. Atención con esta, la controla bien, toca Nuevo Olimpia, mitad del terreno, la salida con Román. Es momento de para alentar cada jugada. Toque, aprende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. El Paraguay de sabor único Sporting. Pasa Q bien, colocó el remate. ¿Qué pasó en esta? Offside arriba, el banderín todo al lado, Carlos se metía, Kevin Parsacó. Estaba adelantado, no quedan dudas, de cualquier manera una buena pelota por Riquelme por el costado izquierdo, pero estaba adelantado 3 metros el centro atacante de Olimpia. Señoras, señores, todo anulado. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida, Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillano 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se mueve, juega Saracho, se acomoda y entregó la pelota para López cuando está buscando Paul a la derecha. Paul Rivero, cerquita también para buscarla el jugador Pérez. Viene bajando bien el jugador de Guaraní para llevarse Charpentier. Movió la pelota a la derecha, tocándola bien. Buscaba Mansur, carga el equipo de Guaraní con el centro. Se desvió el balón, corner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. No, dijo el árbitro sexto, estaba Pérez y estilo de meta para Olimpia 0-0. Ingresa a www.apostol.la, apostar a ganar lo cambia todo. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Indicaciones de Palermo, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El jueves en cancha de Liga de Quito, 19 horas en Nacional ante Tiniense, global de 1-1. Pitará John Ospina de Colombia, en el bar su compatriota John Perdomo. Ve pasar la pelota Mansur, el balón por el medio para buscarla Franco, la domina y le toca. Mandó la pelota a la derecha cuando viene buscando a Espínola porque sube Cardoso. Juega por bajo bien con Prato, mandó la pelota para Espínola, jugó para Cardoso, mía tuya, así juega Olimpia ahora. Sobre extremo derecho cuando viene cubriendo en el fondo Richard Prieto. La pelota la controla bien, baja Moreira, se mete arriba. Al ataque el equipo de Carlos controlando la pelota. Arce me vio el balón a la derecha. ¿Qué digo? Franco jugó para Espínola, buena esta. Muy fuerte el envío, Carlos. La trabajaron bien Olimpia por el costado derecho, se equivocó Espínola ante la buena habilitación efectuada por Prato. Le metió donde hace daño, detrás del lateral izquierdo, cruzó mal para Guarí, pero Olimpia esta vez sí tocó bien la pelota por el costado derecho. Señores, cerca de los 10, paridad de Encarnación. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Copetrol bajó el precio de sus combustibles Supra 95, 6.150, Suprema 90,
97 7500. Dice gol 7690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Pidió la pelota Servi Ebrard, tiro indirecto, corresponde a Guaraní. Ahora Diego Rosada bajando la aplicación de Rosada. Tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Diego Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rubiloca, la más donde estés. Igualado Encarnación 0-0. Seguro, Chaco. Corría Franco para buscar esa pelota, rebotaba Román cargando a la derecha cuando se mete Pérez, carga Pérez cerca por la punta, aparece para colocar el centro también Mansur, la pelota va para atrás, en mitad del terreno mueve, toca el equipo legendario, 0-0 se llevó Paul Rivero. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros, tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión, yerba mate Pacarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. Señoras, señores, el partido está 0-0. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, alemán, acceso sur, casi perpetuo socorro, Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad ético. Señoras, señores, Pérez, López, Riveros y Salacho en el fondo de Guaraní. Es lo del Sol Online, si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 90 al acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura. Sube Román, 11 minutos y medio, juega la pelota para Franco, carga Olimpia, podrá pegar al arco. Entregó por bajo para Spínola, juega balón sobre la punta derecha para Cardoso, se acomoda, Cardoso va a probarla para Spínola, se fue Cardoso, movió para Spínola que reclamaba, va a meter el centro, colocó el remate, tiró, vino golpe de cabeza, se elevaba Rivero sacando bien el central. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra gratis del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo promo válido para comercios adheridos. 11 minutos y medio, 0-0 en Encarnación. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria sea. Se soltó Paraguay en este partido, está seguro con la pelota, cruzó 3 veces en lo que va el juego, llevamos 12 minutos, 3 veces, 3 cruces, 3 llegadas hasta el fondo, buena tarea de Spínola en este partido hasta aquí. Fútbol paralizado. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. Si es saque de costado, corresponde a Guaraní para buscarle a Prieto, levantó, tiró, pelotazo largo cuando aparecía también para buscarle a Salomone. Atención con la cara, se mete, le va a pegar de zurda, colocó el remate, se debía córner, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Por el medio expulsar Pentier. Con anda con aire todo el día, fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En la Utigo ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. Utigo, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Que le pega Prieto, ubicó la pelota, Richard Prieto viene al tiro de esquina. Atención, busca de cabeza Mario López. También Paul Rivero, los centrales. Le va a pegar a la pelota, el árbitro va a autorizar. Colocó remate, tiró por bajo. Atención con la Caraca Maga, la pelota para atrás, vino centro por bajo, con peligro a Caraco, Loca tiró, vino el rechazo de cabeza, fuerte remate de Viano de López, tiro de portería. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero, promociona adhesivos 35% de descuento de juegos de baño, cliperías y Chales Gol 2034. Cantabria sea Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 41 años cristalizando sueños. Le habíamos señalado en nuestra entrada anterior que es un equipo que se nota que está trabajado con algunos movimientos. Esta jugada de tiro libre de esquina, jugada de pizarra a 3 toques, susto para Olimpia que se distrajo, pero la trabajaron bien, casi concretaron el tanto de apertura, terminó rematando López mal, fuerte arriba, pero la jugada en sí muy bien elaborada por la gente de Guaraní. Utiliza el mortero con elevación Zika Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga Olimpia, el remate trabado, viene para buscar el rebote Cardoso, punto derecha, se mete Cardoso amaga, tira, segundo poste, golpe de cabeza, el rechazo de Rivero. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal de
duplicamos todo. Recaudación en cancha de Trinidense, 3.240.000 guaraníes por 157 pagantes. Cerca de los 15. Saborean los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed. Elegí jugo Suco en sobres de 2 litros y el pack de 10 litros. Probá jugo Suco. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteo. Buscando la salida, la controló Mansur. Mandó la pelota a la derecha cuando vino a provocarse. Pérez va a cruzar mitad del terreno. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama en el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Rubilo. Ganar más estés donde estés. Sin Lillardo. Remedio reclama Mansur. Mansur tiene el balón 0-0. Eso seguro, Chaco. Mansur dejó la pelota para López, va a ponerla para Rivero, Rivero con el balón. Salió Rivero desde el fondo entregando la pelota, jugándola para Saracho, sobre la izquierda buscaba Salomón y Prieto, mitad de terreno, 0-0. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte y más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Viene bajando y cubriendo por la duda Prieto, que va hasta la media cancha en el equipo de Guaraní cuando viene un centro de Ortiz, sacó pelota sobre la izquierda, va a venir el centro, se metió bien, Román colocó el remate, corner, tiro de esquina, Mancaba Marzó. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina se proyectaba Román. Testeo comprobado y probado, llenando parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia. Opicia, calidad desde su origen. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Perro Parecea. Perro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Lo de Mayo le ganó al Trinidense por 1-0. Trato vehicular Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas Erimar, lo que la fábrica no te dio. A Meliano le ganó al Trinidense por 1-0. 2 de mayo le había ganado a Nacional 2 goles contra 0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 09718-30-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kento. Viene el tiro libre o tiro de esquina para Olimpia. El juez autorizó, le pegó pelota muy cerrada. Vino golpe de cabeza sacando como podía Mansur. La pelota va sobre mitad del terreno, se cierra bien para buscar Espínola. Jugó para Albeiro, arquero 16,5. En Encarnación 0-0. Unicial C, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, El Ambareca, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unicial, desde los niños de Lamas en Mendoza, acá Copa de Sombrindis por la amistad. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beira. Cuando viene un centro, viene bajando contra el pecho Moneira del rechazo, levanta, toca. Pelota que viene para buscar al Alcaraz, contemplaba a Prieto, va a sacar como puede el equipo de Guaraní. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sportín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000, salud protegida. La opinión de Carlos Alberto es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacó López, viene buscando Mansur, perdió el control del balón. Richard buscando la pelota, Richard, golpe de cabeza. Acompañaba a Barreto cuando tiene Saúl, puede jugarla para Román, es tuya, le dijo el lateral izquierdo. Preparado Hugo Fernández, pegado a la raya, jugó para Hugo, se mete 7, carga. Atención buscando la pelota, el jugador flanco que reclama el balón. Prato fuera del área, va a venir el centro, la pelota se elevó con seguridad Sergio. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular de basura, póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Ligeramente superior Olimpia en el manejo de la pelota. Hace 5 minutos aproximadamente comenzó a notarse ese mejor juego del equipo franqueado. Ataca por los costados, más por derecha que por izquierda, pero busca a los dos andarieles. Lo que le falta es gente arriba. Termina cruzando Espínola o cruzando del lado izquierdo Román o Fernández, pero solo Parzajusta en el área no le va a alcanzar al equipo de Palermo. Cerca de los 19, viene bajando el jugador Salomón y acompaña a Prieto. De todas maneras, el que busca la pelota, Fernández se acomodó con Prato a la derecha. Prato con el balón, lo ve a Espínola, se quedó Prato y amagó con buena riqueza técnica. Prato se acomoda, jugó para Franco, domina, mueve, toca para Richard Rotti, mitad de terreno, tocando la pelota Saúl, movió el balón para Román, apunta y tira al arco, se aproxima al área, le pegó, tiró por bajo, disparó al arco, gol, offside. Arriba Blanderín. Jugada prohibida, Richard Ortiz, todo anulado. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado los amaneceres de Granjeros Campo 9. En el abrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos turistas útiles al 0974-221-316. El abrazo supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Bien anulado, nada que discutir. Lo positivo de la jugada es que Fernando Román, otro que necesitaba soltarse, se animó a pegarle de media distancia. Richard estaba
ha adelantado 1,5 metros aproximadamente, bien anulado. Saludo a Juan Ángel Figueredo, escuchando, tomando una cerveza en Camboriú, qué bien. Estamos escuchando en el restaurante San Telmo, dice. Saludo, mi querido Juan Ángel Figueredo. Saludos, coautor. Un abrazo para vos. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Farma te lleva a vacaciones a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por 30.000 guaraníes de compras acumuladas cupones electrónicos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Ángel Figueredo, que tampoco hizo recital, más que recitar Los Enamorados en el Hotel Presidente. ¿Se acuerdan? Cerca de los 20. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. En Bristol, aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Rubilo. Ganar más donde estés sin brincar. Eso seguro, saco. Con baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Esparta, un golazo. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock y Stock Express. Se adelantaba Saracho, bajaba Salomón y buscaba Prieto, pelota afuera, saca de costado, Pino, la para Olimpia, su terreno. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo aclarás hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer y no te olvides del auténtico choriqueso Chortitzer con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. CONCACAF Copa Oro Femenino, Canadá goleó a Paraguay 4-0. Próximo partido Paraguay el 28 de febrero ante El Salvador. ¿Y cómo está Salvador? Salvador está sin punto alguno. Perdió con Canadá el otro día 6-0 para un punto de referencia. El mismo que le goleó a Paraguay. Bueno, entonces está dentro de lo probable. Así es la cosa. Paraguay venía a ganar a Costa Rica 1-0. Sí, perdió con Canadá 4-0. Giró Parsacún, movió por bajo, está Prato con la pelota, Prato con el balón, pone sobre la izquierda con Román, amaga, va a colocar el centro, le pegó, tiró. Algo pasa con Román Carlos Pizzi. El Nacional le pegaba bastante bien. Acá no se soltó todavía, Costa, que es el cuarto o quinto partido que juega. Y el fútbol es soltarse, animarse. Mientras jugás atado, terminás perjudicándote. Paraguay está más suelto a lo que había expuesto en los otros partidos en el día de hoy. Falta que Román también haga lo mismo, porque el Nacional, cuando lo veíamos, era un chico que le pegaba bastante bien a la pelota. La pelota para Caraj, se mete, Caraj es el goleador de Guaraní, baja, tocando para Charpentier, buscando el área. Acompaña a Prieto, le va a pegar, llegó al balón, tiró, poste de afuera. Es desviado el remate de Mansur, llegó Mansur afuera. ¿O fue, quién fue? Salomoni. ¿Salomoni fue el que le pegó? Sí, llegaba junto a Prieto, el remate fuerte. ¿Sabe quién fue? Salomoni, el 24. No, Salomoni, tenés razón. De cualquier manera, llegó Salomoni, Llegó ahí, está jugando como volante por afuera, por el sector izquierdo, llegaron los dos por afuera. Los dos que juegan por afuera llegaron a esa jugada de un pelotazo largo. El empuje, el desmarque de Alcaraz le ha generado inconveniente a Olimpia. El Champerter casi no se mueve, juega muy estático, no es una preocupación, es más finalizador. En cambio Alcaraz, tirándose unos metros, picando, le ha generado inconveniente tanto a Junior como a Salcedo. Saliendo la pelota sobre la izquierda, Saracho viene para buscar a Rivero, viene pidiéndolo por la misma línea, tuya le dijo López, reclama a la derecha, Pérez 0-0. Este verano probablemente no puedas hacer todo y las cine fiestas en la piscina a bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, Film Make Feel. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua, 100% pasión. Salomoni moviendo bien la pelota sobre la izquierda, viene para buscar la pelota larga, bombeada por Paul Charpentier. Otra vez Guaraní se pierde el gol. Precios mayoristas a partir de 3 unidades, Sargento Silva en 3 defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Recoge Olveira por bajo el posto derecho, más punzante el equipo de Guaraní. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. El que le pegaba a Richard Prieto. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada válido
válido hasta el 15 de marzo. Síguenos en redes sociales, @Ludomo_Beiriga. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Fútbol colombiano, minuto 37, primera parte. Atlético Nacional con equipo totalmente alternativo cae de visita 1-0 ante La Equidad. Sí, y La Equidad que está tercero en el campeonato colombiano, sacando amplia ventaja. Creo que Nacional está 15º en el torneo cafetero. Heladera Calada, 210 litros, 2 puertas con spinder de agua en cuota 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electro va mejorando tu calidad de vida. ¿Alcanzó La Equidad la punta? Sí, señor. Ambos con 17 con Tolima y como usted decía, señor, de puesto 15, Atlético Nacional 8. Sí, señor. Pésima campaña Atlético Nacional. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 25 minutos. Primera etapa, Rubilo, que las más son de este sindicato. El centro pasado cuando se metía el jugador Salomón iba a las manos de Olveira, 0-0. Eso seguro, Chaco. Primera vez que lo vemos a Guaraní. Su línea de 4. La clásica, 3 en el medio con Salomón y cerrándose en la posición del clásico volante por izquierda, delante de esos 3, Prieto como enganche detrás de los 2 puntas. De los 2 puntas, Alcaraz el que se mueve más y Champerter el que se quiere más, pero de enganche para tomarlo a Richard está Richard Prieto. Estamos cruzando 25. Los amigos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganarlo, cambia todo. Y de Espínola que busca la pelota para Lucas Prato, colocó el disparo al arco, pica las manos del arquero serbio. Con Banco tenés 100% de reintegro en peajes de Covialo que San Berita, fines de semana de febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Esperamos en nuestras sucursales en Farmacia Catedral. Amamos cuidado. Prieto jugando en la pelota cuando se llevó por Salpe ante el caído. Prieto se va a poner de pie, mandó el centro, tiró, golpe de cabeza de Romani. Manda el ataque Guaraní, 0-0. Llena tu verano de arroz con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta y 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de casa Rosada. Espínola, pifió, pelota fuera, saque de costado para Guaraní, campo rival, se enoja, Espínola, saque de costado, corresponde Guaraní sobre izquierda. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.be. Más que preocupado, Palermo, técnico de Olimpia. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pacarito Premium y Suave. Yerba mate Pacarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Allemí, acceso sur casi perpetuo socorro, Niembe. Buscando la pelota, Prieto perdiendo balón, la controla bien sobre la izquierda. Se mete cuando se va cargando Saracho, la pelota se desvía, Carlos. Lo que pasa es que hasta los 20 minutos llegaba y conseguía algo que en el fútbol es importante, el desborde, la posibilidad de cruzar. Pero vos mirabas el área del equipo de Guaraní con los jugadores de Olimpia y había poca gente, solo para Sajud. Prato que se tira unos metros atrás y juega de creativo, no pisa el área. Y el volante por afuera, el que debería cerrar sí o sí. Si la jugada es por izquierda es Cardoso, tampoco cierra. Y por el otro lado, cuando ataca Cardoso con Espínola, tampoco cierra Hugo Fernández. Entonces está en inferioridad numérica siempre su número 9 y así es muy difícil sacar ventaja. A partir de ahí comenzó de vuelta Guaraní a tener un poquito más la pelota, metiéndolo a Richard en el medio, Salomón al lado izquierdo de Mansur y Moreira al lado derecho de Mansur, y comenzó a pisar más el terreno de Olimpia y lleva riesgo el equipo de Guaraní hasta el arquero Olveira. Agustín Mansur le va a pegar al arco, el árbitro va a autorizar, interviene primero, se demora. Es momento de irnos para alentar cada jugada, todo que prende tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con bombero, es para cuento de sabor único Sporting. Pasatillas Salud Protegido, tienen beneficios inmediatos, comunicate a 319-0000, Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me Quitado, la salud tiene habilidad Fleming, sistema prepago, Avenida Sevillana 1751, llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Lo que no entiendo es por qué le tienen que decir al árbitro si ustedes están en posición adelantada, si ustedes se apoyan en los jugadores de Olimpia que pueden estar adelante, yo ya he cobrado offside. Pero ese es parte del juego de la estrategia de Guaraní, él no tiene por qué advertir que va a cobrar posición adelantada. Hay tiro de esquina para Guaraní que busca el primero del partido, le va a pegar Prieto, tiro de esquina para Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El árbitro va a autorizar por el Colcal, remata, atención, se le tiran por Riveros y Mario López de cabeza a los centrales. La pelota tomó vuelo, viene sacando en el fondo Olimpia, golpe de cabeza, Mansur arriba, sale el portero Olveira con seguridad. Bufa Energy aumenta el rendimiento
acondicionamiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, Pupa Energía Calidad Éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Jugando en la Boca, Lucas Prato. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes 9 del acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Junior Barreto con la pelota, se abrió mucho a la derecha. Juno tiene campo para irse y se fue. Va a llegar hasta la media cancha, lo seguía Charpentier, pelota fuera y el saque de costado que responde a Guaraní Olimpia, que dice juez para legendario. Con Impaco celebremos el día del electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo promo válido para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Marcamos el tiempo. Automáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Rubilo, ganar más extensión de este Ricardo. Generación 0-0. Seguro, Chaco. En Brasil, torneo Paulista Guaraní de Campinas y São Paulo empataron 1-1 en el equipo visitante. Ingresó en el arranque del segundo tiempo el paraguayo Damián Bobadilla. 0-0 en Encarnación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Sea este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el por de cambiarse por Emo. El partido igualado, 0 en Encarnación. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad. Mañana puntero absoluto, Libertad, enfrentando a Tacuela Canastira, desvío Alveira por bajo, poste derecho, corre. Tupi, 28 años llenando tu gardé. Felicidad. Otra vez, Guaranina, buena ofensiva, sacando Alveira. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. En Cantabria, sea Carnaval de Ofertas 2 de febrero, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria, sea. Richard Prieto para el tiro de esquina, el árbitro va a autorizar. Va a tomar, no toma mucha distancia, autoriza al árbitro del partido, vino el disparo, se abrió mucho, golpe de cabeza afuera, que cerca Guaraní, Carlos Alberto Quise. Sí, es el que trabaja mejor, con pelotazo detrás de la última línea de Olimpia, los dos centrales, y ahí le genera preocupación los piques de Álvarez, de Alcaraz mejor. La última jugada, la pelota ya salió, y le pegó Olveira, pero es lo que hacen los arqueros, a veces cuando tocan o no tocan, pero se tiraron, ellos prefieren no reclamarle al árbitro después de esta que salió mal Olveira. La pelota la tiene otra vez Guaraní, antes fue Paul Riveros el que cabeceaba, la pelota a la derecha para Pérez, mandó centro, tiró, golpe de cabeza, Pino la saca como puede, se habrá percatado que toda la presión es de Guaraní, perdía la pelota en el medio, Mansur, busca la salida, Prato, gira, Prato coloca la pelota larga, buscando parsajosamente, no hay paso, dice y controla Servio. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH, la mirada sin más, seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika, queda bien. El remate de Alcaraz, yo pensé que se desvió en Barretos, tal cosa no sucedió. Y Olveira fue el que tocó la pelota, pero tocó fuera de la cancha con el brazo derecho y cobró córner el árbitro. Lo raro es que no reclamó el arquero de Olimpia. La pelota la tiene Prato, la domina Prato, Prato coloca balón a la izquierda, más que a la izquierda es el que cruza, es Fernández, el que sube es Román, el que marca Pérez, Román cubre, Pérez se enganchó, Román se abrió, colocó de zurda, vino un golpe de Isabel Calvado, Lucas Prato, le va a pegar Espínola, va a colocar el remate a la derecha, Cardoso, puede venir el gol de Olimpia, amaga Cardoso, colocó el centro, tiró segundo, puesta arriba, golpe de cabeza, gol. Carlos de Espínola de cabeza contra el poste derecho de Olveira, llega el grito de gol, lo hizo Espínola de cabeza para poner arriba en el marcador al Decano. Si la pelota inicialmente en la pierna Espínola, jugó para Cardoso, levantó la cabeza y ahí arrojándose Espínola por el grito de gol, franjeado en Encarnación, pasa a ganar el partido Olimpia 1-0, Espínola lo hizo. De lateral a lateral,
el origen de la jugada, una pelota que recibió Hugo Fernández, abrió a la izquierda para Román, este intentó buscar el desborde, le cerraron el camino, entonces enganchó hacia el medio, cruzó con la derecha, despejó la defensa de Guaraní, recuperó Espínola en la zona central, abrió para el costado derecho y fue a buscar la devolución en el segundo, en un interesante movimiento. Espínola, que lo habíamos señalado, había mejorado su rendimiento y su presentación con relación a los partidos anteriores, con un impecable cabezazo, pone Olimpia 1, Guaraní 0. Momento del gol. 33 minutos, primera etapa. Va a reponer el fútbol el árbitro del partido, Lerny López. Olimpia ganando por 1-0, sí, Carlos. Me llamó la atención hace rato, no lo dije, pero lo pensé. Sergio no salió a cortar una pelota hasta ahora y Olimpia tiró con esta y dentro del área chica, por lo menos, o en la cabecera del área chica, por lo menos 8 pelotas que despejaron los centrales de Guaraní. Pero Sergio no sale. Al arquero de Guaraní en el pasado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Choco Jame, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Rubilo, ganan más este son de Olimpia por 1-0. Eso seguro, Chaco. Espino, el actor del único gol en la Encarnación. En el Sol Seguro solicitado por ese seguro 021-236-3000. Ingresar solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores: queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. 1-0 ganando el equipo de Olimpia. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. No por el gol, pero se nota ese trabajo de sacarle la presión que hizo Palermo durante la semana de Espínola, porque vemos el Espínola que en algún momento nos llamó la atención jugando en Nacional, no la temporada pasada, temporadas anteriores, y una mejoría, a pesar que no se soltó del todo todavía. Lo mismo podemos señalar del lateral izquierdo Román. De los dos, el que está mejor en el partido indudablemente fue Espínola, que a los 11 minutos había cruzado 3 veces al área de Guaraní. Franco con la amarilla en Olimpia. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Testeo comprobado en línea tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de pizza calidad desde su origen. Siguen al mexicano por 1-0. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropar S.A. Ferropar S.A. 42 años ayudando a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te Espino, el actor del gol. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Con las motos Kendo tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kendo. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Argentina Clásico Rosarino 18 del segundo tiempo. Rosario Central le gana 1-0 a Newell's. En el equipo rosarino son suplentes Alan Rodríguez y Giovanni Bogado. Newell's está jugando Gustavo Velázquez. Señores, 37. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Portín, etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicado al 319-0000. Salud La opinión de protegida. Carlos es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me he quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla gol de preferida. Espínola, 1-0 para Olimpia en Encarnación. Costa y Cobalí tuvo oportunidades. Lama logró 1-0 para Olimpia. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Se llama a 235-8000 Urizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beirega. Conmigo, Sanacho, aprovecha Olimpia, tiene Franco con el balón, buscando Richard Ortiz. Sobre la izquierda, Román se mete, la pelota reclama Hugo Fernández pidiendo Richard, pelota para atrás. La domina, Saúl va a ponerla para Junior, Barreto jugó para Junior, media cancha, Sala Olimpia, que gana 1-0. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular, llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. El fútbol femenino, Canadá goleó a Paraguay 4-0. En La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota se perdía cerca del Banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de fe. Sí, saca de costado para Olimpia, punta derecha, busca el segundo.
Céfalo. En el abrazo encontraste todos precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capitán Thompson. En el abrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Espina la pachaca de costado, pone la pelota bien, viene para buscarla bien, disparo al arco afuera Cardoso, no toca a nadie, estilo de portería, busca Servio ese balón. En Punto Parma estamos mega en línea, hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web app. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. 1-0 ganando el equipo de Cano. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Torneo Paulista, minuto 18 del segundo tiempo. Corinthians con Ángel Romero titular, suplente Matías Rojas cae de local 1-0 ante Ponte Preta. Habrá tiro de Gino, ¿no? Sí, señor, corresponde a Guaraní. Tupi, 28 años llenando tu hogar de fe. Que le pega Prieto. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Rubilo, que la más este donde esté sin Ricardo. Eso seguro, Chaco. El tiro de Gina, el árbitro va a autorizar, es Mansur que le pega a Agustín Mansur. Le dice al asistente que ubicó bien la pelota, llega Prieto, pero dejó la pelota para Mansur. Se adelantó López y Rivero. Está colocando los centrales arriba, vino golpe de cabeza. Saca como puede Olimpia. Señoras, señores, 1-0, gana el Decano. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express. Mil empeños, venta de reloj, de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Hugo Fernández tiró, se desvía la pelota con el tiro de esquina. Corresponde a Olimpia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Buena habilitación de Franco a Hugo Fernández. Estas son las jugadas donde Hugo Fernández tiene que buscar la gambeta individual. Había un jugador enfrente, transportó, retrocedió el jugador guaraní, él no aceleró y a la entrada del área le pega bien, no está mal la idea, pero era para buscar la gambeta y quedarse de cara del gol. Remató desde fuera del área, se desvió en el defensa, es córner para Olimpia. Cardoso y Hugo Fernández, los dos llegan. Pidió la pelota Hugo Fernández para el tiro de esquina. Cerca de los 41 minutos dejó la pelota Cardoso para Hugo Fernández. Va a colocar el balón Fernández, el árbitro autoriza. Se mueve de un lado a otro, Junior Barreto busca del gol. La pelota arriba, no llega Barreto, viene el rechazo, 1-0 gana Olimpia. Y si aclaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Tortilí, con la garantía de la cooperativa Torticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a cine, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y film. Mañana Libertad de frente hasta 40 en Chucuá. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto, Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 1-0 gana Olimpia, el gol lo hizo Carlos Espínola. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, San Isidro con la acompañante siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Prisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Sacando a Espínola, el centro vino a la derecha, presiona de Guaraní, pero que gana es Olimpia. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Con Lactolanda, una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Torneo chileno Colo-Colo con el debut de Guillermo Paiva en todo el compromiso. Con equipo alternativo pensando en Copa Libertadores, cayó de visita 1-0 ante O'Higgins. Se viene de ganar, ¿verdad, Mendoza? 1-0 a de Cruz. Sí, señores, Mendoza ganó Colo-Colo de visita por 1-0. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @LuomoPY. Para suplir Levato Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Hoy se produce el debut oficial de Paiva porque no jugó la Copa Libertadores de América en el partido anterior. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Ingresa a www.posteo.le, apóstala a ganarlo, cambia todo. 43 minutos, el que tiene el campo en la pelota de Guaraní, pero que gana es Olimpia por 1-0. Con tus tarjetas de crédito Banco tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en farmacias Catedral hasta 50% en categoría
cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Richard Pinto en el piso, falta tiro libre. Cometrol bajó el precio de su combustible. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Dice Gol 7.690. Guaraníes todos los días. Cometrol, vamos. Ahora llegó Rosada App. Bajando la aplicación de Rosada App tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. 43,5. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Solicita tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.br. En el tiro libre. Tiro libre para venir buscar el empate sobre el cierre de este primer tiempo. Richard Prieto le va a pegar. Está Mansur, uno de los dos. El árbitro va a autorizar. Atención con el disparo. Tiro libre para Guaraní. Le pegó Prieto, colocó el remate. Al rebote busca otra vez Guaraní, que está cayendo en Encarnación 1-0. Combate el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tu construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembe. En Argentina, Clásicos de La Plata terminó empatado 0-0 entre Gimnasia y Estudiantes en el equipo de Gimnasia. Ausente por lesión el atacante paraguayo Cristian Colmán. Terminando el partido en su primer tiempo. Vamos a ver cuánto toma el árbitro. Tiempo agregado porque Olimpia gana 1-0. Puff Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce riesgo de enfermedades cardíacas. Puff Energy, calidad de éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo. Gana más este son de Olimpia por 1-0. Seguro. Chaco. El gol lo hizo Carlos Espínola. Victoria de Ameliano ante el Chilidense por 1-0. Tuvimos a Diego Vana, Jorge Sosa y los compañeros. Victoria 1-0 del equipo de Ameliano. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. Nueva Italia, acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Venece tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Y termina el primer tiempo. Restan 30 segundos. Se va lo último. Tiene Fernández. Le cerraron el camino. Prato al rebote. Colocó el remate. Tiró Servio. Control y va a terminar el primer tiempo. Con Impaco celebremos el Día del Electricista porque a factura de compra hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para el sorteo promo válido para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energía para el Paraguay que trabaja. Energía y calidad al precio. Acá la punta derecha se va. Concluye, no queda más. Restan 10 segundos. Saben los jugadores de Guaraní, los jugadores de Olimpia. Juegan a la hora. Dirá, no va más porque termina. Restan 6 segundos. Así se va 4. Ahí termina. Señoras, señores, tiempo cumplido con lo último. Vino el centro, mal afuera y el árbitro del partido va a decir, Luis López final, que terminó el primer tiempo del partido como ocurre ahora, ganando el equipo de Olimpia 1-0, el gol de Carlos Espínola. De esta programación doble, la victoria a la tarde fue de Ameliano, que le ganó a Trinidense por la anotación de un gol contra 0. Mañana se completa la fecha ante Uruguay. Libertad enfrentando a Tacuaré. La opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gana Olimpia 1-0 porque ha presentado mejoría en algunos aspectos. Sobre todo en el trabajo de sus dos laterales, principalmente de Carlos Espínola, que en los primeros 10-12 minutos había cruzado 3 veces, pero no por cruzar desde 40 metros aproximadamente o frontal, sino llegando al costado de las áreas, en algunas triangulaciones o alguna pared con Cardoso y también Prato, que se tiraba por esa zona y a partir de ahí Espínola tocaba la pelota y se mandaba al ataque. Por el otro andarivel trató de hacer lo mismo también Román y fue quien más cruzó con relación a lo que podía aportar Hugo Fernández en la zona. Olimpia no sacó provecho en muchas de estas situaciones porque cruzaron relativamente bien, porque estaba muy solo Parsahut, a excepción de una jugada del gol donde Olimpia llegó a tener hasta 4 jugadores dentro del área, porque habían atacado por el costado izquierdo cuando Prato se tiró unos metros atrás y él inició dando la pelota a Hugo Fernández y Hugo abriendo para Román, que cruzó con la pierna derecha porque le cerraron el camino. Recuperaron el rebote Paraguarí en el callejón del 8, abrió muy bien para que Cardoso cruzara, y Paraguarí, que no se quedó a ver solo que haya hecho la apertura, sino fue a buscar la devolución,
lanzándose en palomita, aplicó el cabezazo frente a un serbio que toda la noche jugó bajo sus 3 palos sin salir o intentar por lo menos acortar algún centro que venía ya sea de la derecha o de la izquierda. Un Olimpia que en ese sentido mostró una mejoría, de que hay que poner la pelota detrás de la última línea, que hay que conseguir desborde, cosa que a Olimpia le costaba un montón. Al no tener jugadores con capacidad de desbordar, por habilidad, por gambeta, por dribbling, el caso de Hugo Fernández y el caso de Cardoso, a pesar que juegan con el mismo perfil, uno debería de suponer que ellos tienen esa virtud, pero eso no es real, porque ellos no buscan por afuera, ellos buscan la gambeta, tocar para atrás, tocar lateral, meter la pelota por el medio, porque es su característica, y no buscan lo otro. Y a partir de ahí no te queda otro camino que soltar tus laterales, que es lo que hizo el conjunto franjeado. Y de esa manera ganó en trascendencia el trabajo de estos 2 laterales. A esto agregarle que Prato, tirándose unos metros atrás, trató de darle claridad futbolística. El partido en sí no era bueno. Lo importante era sumar de atrás de a 3 y Olimpia lo está consiguiendo en estos primeros 45 minutos. Con unos 20 minutos iniciales en donde después de un inicio dubitativo comenzó a ubicarse mejor sobre el terreno de juego y comandó las acciones o el dominio, porque Guaraní, a pesar de poner 3 jugadores en el medio, su combate en esa zona es muy pobre. Ni Salomoni ni Mansur y alguna que otra cosa de Steven Moreira para recuperar la pelota, pero muy poco en ese sentido. Y Olimpia se sintió cómodo y dentro de ese confort comenzó a tener la posibilidad de llegar al costado de las áreas, pero sin la finalización. Lo dejaron muy solo a Parsahut, que sigue mostrando condiciones interesantes, pero que todavía necesita jugar con mayor oficio, no apresurarse, perder a veces un segundo porque la jugada lo requiere así. Esas decisiones que son fundamentales en la vida sobre todo de un delantero, porque generalmente no tiene el tiempo necesario para decidir correctamente, le dará seguramente el transcurrir del tiempo y el transcurrir de los partidos. Pero él tiene que mejorar y tiene que ensayar esos movimientos. Pero preocupa, físico privilegiado, de gran zancada, debería ser mucho más gravitante en el trámite del partido. Lo bueno, que acarreó seguramente el gol del otro día, es que hoy lo buscaron más que en otro partido. Porque también de eso se trata el fútbol. Que el compañero te tenga confianza, que te pase la pelota, que a lo mejor el que tiene el balón tiene 2 o 3 opciones, pero sabes que sos bueno vos con el balón y por supuesto que eligen o se elige pasarle al que más sabe. Y eso influye indudablemente porque se vuelve mucho más participativo y eso hoy se nota en Parsahut. Pero tampoco es para dejarlo solo y muy aislado, porque a Prato, por las condiciones físicas que tiene, independientemente al esfuerzo que hace, a lo solidario que es, a que se convierte en un trabajador, que se pone el traje, el overol, que labura, que trata de recuperar la pelota, que se tira al piso, todo lo que quieran, físicamente no está para hacer desplazamientos muy largos que digamos. Si él se tira unos metros atrás, le va a costar llegar cuando la pelota está en la zona del área. Por eso en muchas situaciones notábamos que venían de los cruces de los costados, pero Olimpia tenía poca gente dentro del área. Y uno dice que dentro del fútbol lo mínimo que tenés que tener cuando se cruza una pelota, por lo menos son 3 jugadores. A Olimpia muchas veces le faltó eso y en el gol estaban 4 y eso permitió que se genere una superioridad en algún sector a la hora de cruzar y eso marcó la diferencia. ¿Qué nos dejó Guaraní? Que es la primera vez que lo vemos en el año. Con buenos comentarios de lo que es el dominio, la forma como juega. Se nota que es un equipo trabajado, con algunos movimientos en las pelotas quietas, que es el perfil, que es el molde que trata de darlo el técnico argentino. Pero es muy lento en el traslado. Las únicas veces que inquietud fueron con pelotazos frontales a espaldas de los zagueros de Olimpia y con Alcaraz como el estandarte para ese tipo de jugada. Pero después nada. Sus laterales no se mandaron al ataque, posiblemente porque no tuvieron tiempo, digo yo, de que no jugaron un poquito la pelota, pero fue muy lento, como si fuera un equipo atado. Y ahí uno comienza a entender de por qué la seguidilla de empate. Porque si no te soltás, es muy difícil de generar. El fútbol es cambio de ritmo,
es acelerar los 20, 30 metros finales, y tal cosa no sucede en Guaraní. Guaraní comienza a jugar a una velocidad y trata de seguir jugando con la misma velocidad en las cercanías del área. Hoy teníamos ganas de verlo a Pérez, sobre todo, que venía siendo uno de los destacados, y la verdad que no se mandó casi al ataque, por distintas razones, en un planteamiento de Guaraní, en donde necesita que sus laterales se vayan, porque al tener 3 en el medio ya se supone que tiene cobertura por el costado, por los costados. Si no es el mediocampista, es el central, y el mediocampista se mete con Prieto de enganche, que tiene buena técnica, buena distribución de juego. Uno piensa que Prieto lo que va a hacer es descargar cuando recibe de espaldas hacia los costados, y ahí tiene que estar Saracho a la izquierda, y ahí tiene que estar a la derecha Pérez. Y en caso que no lleguen esto, también se puede soltar Salomoni, que tiene esas posibilidades de llegar por afuera, porque ha jugado muchos partidos de laterales, no tanto Moreira, que es más un volante de contención que lo otro. Y Mansú muy lento en el traslado, buena técnica, buena pegada, pero ahorrativo, económico en el esfuerzo físico, que asusta. Guaraní necesitas en esa posición uno que te transmite vibra para que el equipo se contagie. Es un puesto tan clave que depende mucho de lo que vos aportes en intensidad para que tu equipo tenga intensidad. Y Mansur te aquieta todo. Ideal, por ahí debe jugar un poquito más adelantado para meter pelota, porque se nota que tiene serenidad, tranquilidad y que es capaz de meter pelotas importantes. Aquellas pelotas que dañan tanto el fútbol. Una cosa es jugar de frente, otra cosa es jugar de espalda, ahí tengo mis dudas, pero repito, poco intenso, de poco recorrido, muy económico en su esfuerzo, por lo menos en el día de hoy, y eso se notó en la facilidad que Olimpia tocó la pelota en la mitad de la cancha las veces que quiso. Guaraní tenía más gente en esa zona, pero no se sintió por esa falta de intensidad de su volante central, el que inicia o intenta marcar el ritmo de juego, pero si él no le da velocidad, pierde todo lo que es fundamental cuando recuperas la pelota, que es indudablemente el cambio de ritmo. Entonces vimos un partido que no fue bueno en el aspecto técnico, que se dividió mucho, que terminaron siempre cruzando o tirando las pelotas para ver si se gana, con pocas situaciones frente a los arcos, algunos que otros de borde de parte de Olimpia y también de parte de Guaraní, con alguna que otra llegada sobre todo de Alcaraz, pero no de jugadas claras. Tal es el caso que los remates que tuvo que intervenir Olveira fueron de remates de fuera de distancia, sin mucha potencia, sin exigirlo demasiado, y lo mismo podemos decir de Servio, que sí me llamó la atención que no haya salido a intentar cortar ningún centro en toda esta primera etapa. No sé si debe tener algún inconveniente, no creo, pero era que yo me acuerde, era un arquero que de por ahí salía a tratar de pegarle con un puñetazo a la pelota, pero hoy con todos los centros, y algunas de ellas, no digo que todas, pero algunas de ellas tenía que salir, pero sobre todo muy metido debajo de los 3 palos, casi debajo mismo, o casi pisando la línea. Y hoy en el fútbol los arqueros juegan normalmente 1 metro fuera de esa línea final para achicar el ángulo de remate. Tal cosa no pasó, y posiblemente no me fijé, pero seguramente en la jugada del gol también está muy metido dentro de su arco, casi sobre la línea, me imagino, pero independientemente de eso, si no salís a cortar esa pelota, si te llega a cabecear el rival no tenés nada que hacer, es muy cerca, no te da tiempo para reaccionar. Gana Olimpia 1-0 con un lindo gol de Espínola, sobre todo el mérito de haber recuperado la pelota, y cuando estás en racha, porque ven que picó mal, que se le fue un poquito largo la pelota y parecía que la perdía, y ahí se equivoca el jugador guaraní, que hierra el balón, que no sé qué pasó, se confundió y le quedó de vuelta para Guarí, y él abrió hacia Cardoso y se fue a buscar la devolución, que es el gran mérito, y después la determinación con que se fue a buscar ese cabezazo ya es mérito del lateral de Olimpia, que indudablemente hoy sí comienza, no por el gol, repito, independientemente que tiene mucho valor, a justificar que puede pelear una posición dentro del plantel franjeado, y ojalá sea así, y que comience esto a ayudarlo para entrar en confianza y a crecer. ¿Qué esperamos un segundo tiempo? Un Guaraní distinto primero, porque lo que vimos no alcanza para todo lo que se ha dicho de lo que Guaraní genera, de que juega bien, que toca bien la pelota, que tiene jugadores interesantes, y eso
no lo vimos, no nos alcanzó y sobre todo en la intensidad con que juega. Un ritmo cansino, un ritmo sin mucha exigencia, muy lento el traslado de pelota, muy predecible lo que van a hacer, dependiendo mucho de las corridas de Alcaraz para tratar de inquietar, de incomodar un poquito al equipo rival, muy pobre para lo que uno cree o se imaginaba o con la vara que llegamos para ver al conjunto de Aborigen. Y sobre todo esa falta de recorrido de este Mansur que, repito, pasa muy bien la pelota, pero sin ninguna intensidad. En vez de ser beneficioso, le quita ritmo cuando recupera el balón o cuando Guaraní tiene que atacar, y entonces permite al rival armarse con tranquilidad en el fondo, y coste que Olimpia no tiene esa fuerza de armarse rápido porque no tiene la velocidad en el retroceso, uno de los grandes inconvenientes que tiene el conjunto franjeado. El 1-0 dentro de un trámite que el que tenía la chance y lo hacía iba a marcar una diferencia. Los primeros 20 minutos mejor Olimpia, después levantó Guaraní y termina de vuelta un Olimpia sin brillar, pero por lo menos con una idea más clara de lo que va a pretender y de lo que quiere, y que ya insinuó en el clásico con aquellos gritos que decíamos para con Cardoso que busque detrás de última línea. Posiblemente no ha conseguido convencerle a Cardoso que juegue de esa manera, que no lo ha hecho nunca en su carrera. Hoy lo soltó a Spínola, se fue Román, y han sido importantes a la hora de atacar. No tanto así Hugo Fernández ni Cardoso. Cardoso mejoró en lo técnico que Hugo Fernández, dentro de un rendimiento que, repito, no fue del todo convincente, pero con un mayor orden y sobre todo a la hora de atacar, buscar por afuera. Si Guaraní no suelta sus laterales, le va a costar muchísimo emparejar el partido. Se le va a ir este clásico porque, repito, Alcaraz solo por el medio siempre va a estar inferioridad numérica porque Olimpia le tiene a los dos. Champerter se mueve poco, juega muy parado, muy metido, entonces todo depende de lo que haga Alcaraz y que acompañe Prieto, pero no tiene salida, no tiene llegada por los costados. Todo lo contrario de lo que planteó Olimpia. Olimpia atacó por afuera, Guaraní atacó vertical, frontalmente, y no tuvo ideas para soltarlo, ni a Saracho por izquierda, que termina sin cruzar una pelota en estos 45 minutos. Y lo mismo podríamos decir, cruzó una vez Pérez por el costado derecho, pero repito, nuestra vara era distinta, Guaraní muy por debajo de lo que nosotros esperábamos, y uno tiene que concluir al término de estos 45 minutos que Olimpia lo termina ganando porque entró pensando jugar de una manera y a través de cruzar la pelota desde el costado de las áreas llegó el tanto de Carlos Spínola para este 1-0 en Encarnación. Estamos recuperando el espacio del Twitter de Futbolando. Mil disculpas a la gran audiencia, tuvimos cortes, reiniciamos con Gustavito y gracias por la fidelidad a la gran audiencia que nos sigue a través del espacio del Twitter, de espacio de redes sociales, Twitter o X, como quieran, de Fútbol a lo Grande, a esa nobleza de la audiencia, la fidelidad. Muchísimas gracias y mil disculpas porque no se lee bien, y ahora retomamos otra vez con la señal correspondiente. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposta.de. Aposta a ganarlo, cambia todo. Instante, segundo tiempo. Con Bangkok tenés 100% reintegro en viajes de Covia, Luque, San Marita, fines de semana de febrero. Bangkok crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Bien, señoras, señores, todo lo que viene en Guaraní con la variante en el equipo legendario. Bruno Díaz, señor, casaca número 38. Bruno Díaz, se fue Stivel Moreira. Bruno Díaz por Moreira en Guaraní. Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 610 guaraníes en diésel Copetrol. Vamos, ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, no tienda online de casa Rosada. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, el equipo lo mejor con el pacto de confianza en Egeo. Hay una falta, no juez para la acción, apenas comenzado el partido. Fue Guaraní en el piso, en la zona variante de Díaz, ingresó por Moreira en Guaraní. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Se llevó por parte cuando saltaban por Riveros y Prato.
La peor parte se llevó el zaguero de Guaraní. Llegaremos al minuto del segundo tiempo. En San Justo Guerrero tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso sur, casi perpetuo, socorro, NIMB, Pufa Energy, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. La pelota por el medio, moviendo, tocándola cuando se ve de Prieto, va contra el piso. El juez dice que siga la acción. Lo tocaron, tiene razón el árbitro, retrotrae la maniobra, la acción, Vigo sancionando falta. Primer minuto, segundo tiempo. Slot del Salón Online se te registra con el código RO 20.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 90 del acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria, su inversión más segura. A Mediano le ganó el Cheridense por 1-0. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Invaco celebremos el Día del Electricista porque a factura de compra hasta el 17 de marzo etiqueta tu cupón para el sorteo. Forma válida para comercios adheridos. Está para darle Mansuro Prieto, el árbitro autoriza, colocó el remate, le pegó la pelota, Mansur, golpe de cabeza, fuera poste derecho, tiro de meta. Para instalar tu industria de depósito para carbonización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. Una más que tuvo Guaraní, pero Olimpia mantiene la distancia por 1-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. En Universitario diseñamos productos financieros, beneficios sociales que te harán cumplir tus objetivos. Llámanos al 517-0000. Universitaria, socios de tu vida. Próxima fecha para ambos equipos. Guaraní el viernes 1 de marzo, 19:30 horas en su cancha ante Cerro Olimpia. El sábado, 20:30 horas en el Defensores ante Luqueño. Cerro juega el viernes ante Guaraní. Sí, señor, 19:30. Dos Bocas. Muy bien. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El remate de Charpentier, venía al rebote Guaraní cerca del empate, Carlos. La jugada más clara para conquistar un tanto que tuvo Guaraní. Todo se origina de un lateral que marca mal Olimpia, no cabecea a nadie, le quedó a Charpentier, entró por el costado, frontal estaba, achicó muy bien Olveira. Esperamos el pase al medio porque no tenía ángulo. En caso de que no quisiera, debería buscar el remate por arriba. Tiró a ras del piso al cuerpo del arquero y se perdió la más clara oportunidad que tuvo Guaraní en todo el partido. Sí, señor, 2 minutos y un poco más. Con Chenanda, con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Inscríbete en Nautic. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a autic.edu.py. Autic, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hay que verlo del Chiridense con su derrota de hoy, como viene el partido de vuelta Copa Libertadores. En Cantabria se carnaval de ofertas 2 de febrero. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Richard Prieto Saracho subió, mandó centro, tiró muy mal afuera, cerrado, tiro de meta. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como no, sin permeabilizar, reparar, sellar, protege tu casa con Sica, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Charpentier tuvo la más clara de gol en Guaraní. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia futbolizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. En el fútbol femenino, Paraguay cayó por goleada ante Canadá, 4 goles contra 0. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre que le da papasa. Testeado, comprobado y probado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros. Tu pizza o pizza calidad desde su origen. Argentina, segunda división, 3 minutos. Primer tiempo, Quilmes y Chacarita van empatando 0-0 en Chacarita. Suplente el portero paraguayo Marino Arzamendia. Acabamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Calan más este donde esté sin Ricardo. Por 1-0. Eso seguro, Chaco. No lo hizo Carlos Espínola. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferropares A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, alarmas polarizados y mucho más. Erimar, lo que la fábrica no te Baja, cubre Díaz, que entró por Moreira en Guaraní.
Va a venir el disparo, el árbitro va a autorizar, colocó un remate, tiró, pelota que se va a perder en córner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu lugar de Hasta felicidad. un solo cambio, Díaz por Moreira, único cambio en el partido, Darío. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, teléfono 0971-830-008, ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kento tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de venta, avanza siempre con Kento. Olimpia busca el segundo gol y en el tiro de esquina le va a pegar Hugo Fernández. Está Cardoso ubicado en los dos. Vamos a ver quién le pega. Olimpia, busca el segundo gol. Déjame a mí, le dice Díaz, lo mira Cardoso. El árbitro del partido va a autorizar. Derlis López, viene el tiro libre. Tiro libre para Olimpia en encarnación con la victoria franjeada. Le pega Hugo Fernández, el árbitro va a autorizar, le pegó, tiró al medio, golpe de cabeza, fuera, desviado, córner, se desvía, Carlos. Los dos córner ganó Junior Barreto. En el anterior que tiró a la derecha, así abriendo la rosca hacia el campo de juego, cabeceó, se desvió en López cuando parecía que estaba el segundo. Ahora en el primer palo, el anterior fue en el segundo, vuelve a ganar el defensa de Olimpia, se desvía en un defensa aborigen, pelota por línea final, nuevo córner desde la izquierda para Olimpia. Va a venir el tiro de esquina, está Cardoso y está Díaz dejando la pelota para Hugo Fernández, colocó el remate, Hugo de zurda, tiró, vino un rechazo al arco, desviado, tiro de meta. Tupi, 28 años llenando tu lugar de Le felicidad. pegado Franco, desviado, señoras, señores, en la encarnación en Olimpia por 1-0. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por el fútbol. Probaste el Paco Ortina, etiqueta negra con pomelos para de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate a 319-0000. Salud protegida. Ameliano le ganó a Trinense por 1-0. Unizarse de Central España 330 San Lorenzo, Pilares en Lambareca, Petita, Agua Coronel Oviedo, Villarreca, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar Unizal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Síguenos en Instagram, @Frutos de los Andes. Beiri Arturo. La opinión de Carlos en una presentación. Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Las cosas del fútbol, ¿no? Un pelotazo de Román que no iba a ganar nunca Prato. Igual va. Como corrió 20 metros y ya perdía, dijo, no voy a correr al santo voto, voy a hacer una falta para justificar mi esfuerzo. Cometió una falta y eso enfría un poquito ese ritmo o esas ganas que tuvo Guaraní al comenzar el segundo tiempo. Sí, señor, la opinión de Carlos. Señoras, señores, ganó Olimpia 1-0. José Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @José Barber oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. López juega la pelota para Rivero. Mandó balón sobre la izquierda, buscando la pelota. Saracho toca el balón bien para Prieto. Atención con este remate. Epa, se le va. Se le fue la pelota por Serpentier, tiro de portería. La Plata Empeña es la primera casa empeña del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña. La Plata, pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer granjero Campo 9. Observaba Alcaraz, el delantero de Guaraní. En el Ahorrazo encontraste todos precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capeta Thompson. En el Ahorrazo super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La victoria de Olimpia 1-0. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Terminó el clásico rosarino. Rosario Central de visita le ganó 1-0 a Newell's en Rosario Central. Ingresó a los 40 del segundo tiempo Alan Rodríguez. Quedó en el banco Giovanni Bogado. En Newell's jugó todo el compromiso Gustavo Velázquez. Pelota a la derecha para Pérez. Se mete Pérez. Se quiso meter Pérez. La pelota se le perdía. Saca de costado el terreno de Olimpia sobre la izquierda. Saca de costado para el franqueado. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web o app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa de Si Olimpia CR. llegara a ganar o llegase a ganar, alcanza el puntaje del Cerro. Sí, señor, 10 puntos. ¿Y Guaraní cuánto tiene? 10, los tres con 10. No, Guaraní 10. Sí. ¿Y si Libertad gana mañana? 17. Digo Carlos, compañero, porque está perdiendo Guaraní y tiene el mismo puntaje con Olimpia y Cerro. Sí. Si llegase a ganar mañana, Libertad le va a sacar 7 a los 3. Así es. La pelota sobre la punta derecha metiéndose a Espínola, va a colocar el centro Espínola, autor del único gol del partido en la marca de Prieto, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Falta, tiro libre, dijo el juez. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 10 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganar más este donde esté sin Arturo. Victoria de Olimpia por 1-0. En su seguro, Chaco. Mañana
mañana, 19:30 es. 19:30. 19:30 Libertad, Tacuarembó, En Tucumán. Bristol aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza. Arranca a encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Hay falta en la media cancha, sí, Carlos. Hay que mencionar que el ritmo de Olimpia, que no fue intenso en la primera etapa, bueno, en el segundo todavía es menos intenso. La pelota es de Guaraní, que sigue jugando a un ritmo muy lento para mi gusto, sin generar situaciones, sin posibilidades de llegar a incomodar en el fondo porque no ataca por los costados, centraliza demasiado, muy lento el traslado. Lo llamativo es el despliegue de Olimpia, esperando a ver si mete una pelota de contra, pero sin ninguna dinámica el equipo de Palermo. Falta se llevaba Díaz, tiro libre para Olimpia, punta derecha, tiro libre para el Decano. Con la misión de ofertas en todos los supermercados Stock Express, Mili Empeños, Pentarrelo, Coches de Oro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Señores, Olimpia gana por 1-0. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortiví, con la garantía de la cooperativa Chorticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a cine, fiestas en la piscina, a bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y film. ¿Y esto cómo se explica? Lo que pasa es que los abanderados de Olimpia son Richard Ortiz y Prato, y los dos sienten el trajín de los minutos, y entonces cuando ellos baja todo el equipo en dinámica. La pelota viene para buscarle a Prieto, se escapó, buena de Prieto, le pegó, espectacular, espectacular córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se le fue a Franco, cerca del semicírculo del área, sacó un remate fuerte a media altura, respondió bien el arquero de Olimpia, la mejor atajada de la noche de Olveira, gran remate de Prieto. La pelota larga, profundidad, tiro de portería para Olimpia. Cerámica Itagua es su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5-20 horas y domingos de 5-13 horas, Sargento Silva entre defensores de Chaco, Julio Miranda, Cuento Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Mañana 19:30, Libertad en Tuyucuá, enfrentando a Tacuarembó. Elegimos calidad, elegimos lo mejor, Sanicero y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fútbol argentino se puso en marcha, Instituto ante Godoy Cruz. En el equipo local suplente Juan Franco. Godoy Cruz supone equipo totalmente alternativo, pensando en Colo-Colo del jueves. Es para comenzar con los compañeros, con los colegas. Falta el récord de presencia de público, más de 80.000 personas. 74-84 la cancha de River. 80 y pico. 82, 84. No, para saber precisamente cuándo tiene, está registrado. 82.000 y pico. No, es más. ¿Sí? 84, entonces. 84.567. 84.567. Hoy esa cifra se registró. La pelota de Prato, disparo al arco. Gol. La jugada de Lucas Prato, la definición de Kevin, y es el segundo de Olimpia de Encarnación. Se escapó Lucas, metió para adentro y atropellando Kevin. Desesperado, se le perdió la pelota a Sergio y Olimpia pone el segundo gol con el grito franjeado de Encarnación. Ganando Olimpia el partido 2-0. Kevin Persecu lo hizo. Gran asistencia de Franco, pero no hay que olvidarse que en el fútbol jugar sin pelota es clave, y ahí estuvo el movimiento de Prato, viejo zorro del área, le marca el pase, gran asistencia del chico que lleva la 20 en Olimpia, después con esfuerzo, porque no da por perdida una pelota, tirándose al piso le anticipa a Paul Rivero, y a la salida de Servio acompaña el chico Parsajú, se tira por el balón, puntea ante el cierre de López. Olimpia consigue su segundo tanto, Olimpia 2, Guaraní 0. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Parsajú fue la asistencia en el clásico en el gol, ¿verdad? Richard para Parsacu. Richard Parsacu. Ahora Prato. Sí. Ahora Prato con la asistencia. La Caja Mutual vuelve a clase con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de la Caja Mutual. Con Lactolanda, una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Rubilo. Gana más decisión de Ricardo. Sigue Olimpia por los goles contra 0. Y su seguro, Chaco.
Un gol en cada tiempo. Suben los descuentos del Summer Sale del Luomo hasta 50% de descuento en prendas de temporada válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales @Luomo PY. Para de sufrir levato explita usted de 12.000 BTU con 3 años de garantía, cuotas de 199.000 guaraníes. Escribinos al 021 519 3000. Electro va mejorando tu calidad de Se vida. llevó por delante López a Parsacú. Señoras, señores, Olimpia gana 2-0. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.aposteo.le. Apostala a ganarlo, cambia todo. Olimpia que hace el puntaje de Cerro, misma cantidad de partidos. Con tus tarjetas de crédito Banco tienes 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Banco crece desde la raíz. Descuentos exclusivos en Farmacias Catedral hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales en Farmacias Catedral. La amamos. Y por este resultado también la casa puntaje de Guaraní. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95, 6.150. Suprema 97, 7.500. Dice Gol 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada. Bajando la aplicación de Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Segundo poste arriba, sacando serio como puede. Si Olimpia gana 2-0. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Combatir calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Bien, Prato, bien, el portero serbio. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En la Argentina arrancó el clásico del sur, Lanús ante Banfield. En el equipo local está jugando Julio Soler, suplentes José Canal y Juan Cáceres. En Banfield suplente el ex tacuero Cristian Núñez. Ustedes saben, Olimpia gana 2-0. En San Justo y ahora tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento LM, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reducir riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ética. Le cuesta Guaraní el partido, Carlos. Tuvo una. ¿Te acordás? Sí, dos. Y el remate de Prieto. Pero juega a un ritmo muy lento, muy cansino, muy anunciado todos sus movimientos. Y el fútbol de ataque se basa sobre todo en la sorpresa, en el cambio de ritmo. Y eso no tiene Guaraní, por lo menos hoy no lo mostró. Porque el jugador que trata de manejar los hilos futbolísticos, el fútbol creativo de Guaraní es Mansur, y él es el que más enlentece el traslado de pelota y termina mostrándonos un Guaraní que uno lo ve y no genera situaciones porque no está metiendo la pelota detrás de una misma línea. Tal el caso de Barreto y Salcedo, que solo tuvieron problemas con los piques de Alcaraz, después casi nada. Los cambios en Olimpia, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, señor. Ramón Martínez, casaca 27 por Hugo Fernández y 37 Eric López por Alex Franco. La vuelta de Eric López, Carlos, Jugador que si ya lo pone, le gustó en la práctica porque tiene muy buenos movimientos. No para jugar abierto, no sé dónde lo va a poner, porque ahí se desgasta inútilmente. Lo más importante es su pique, cómo se mueve, para darle una idea, comparado a Prato. Y del otro no estoy de acuerdo. Para mí Franco, uno de los mejores jugadores de Olimpia. Martínez tiene de por ahí más fortaleza física para marcar, pero Franco es un auxilio importante para Richard. Tiene buena zancada, se ubica bien, trabaja. Por ahí siente el trajín del partido. Puede ser por eso, pero dentro del rendimiento alto. Hugo Fernández, uno de los rendimientos más flojos de vuelta hoy en Olimpia. En cambio, Franco, uno de los mejores rendimientos, en mi criterio, en este equipo de Olimpia en el partido de esta noche. Gana el Mexicano 2-0. Juntos llevaremos a Paraguay el Mundial Toque, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probate el pack Sporting, etiqueta negra con bombeño Paraguay de sabor único Sporting. Pasate ya salud protegido, tenés beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Salomoni baja. Salomoni, 24, ¿verdad? Baja por Saracho. Sí. Y entró Danilo Santa Cruz. Por Saracho, sí, señor. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Casaca 39 para Danilo Santa Cruz. Se retiró Sebastián Saracho. 39 Santa Cruz. Sí, señor. 39 Santa Cruz. Cambios en el partido. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas, distribuidor autorizado, cemento LM, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembú. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ética. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Canal más extensión de este sindicato. El que gana es Olimpia. 2 goles contra 0. Seguro, Chaco. 2-0 para el Mexicano. Es lo del Solón 9,
te registras con el código Rubín 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no hay acceso sur. Contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Segundo cambio, Díaz se ha entrado por Moreira, Bruno Díaz, y ahora lo hace Danilo Santa Cruz, reemplazando a Saracho Guaraní. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Finales de tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre se rige ganando. Con Impago celebremos el día del electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo y sigue tu cupón para el sorteo. Forma válida para comercios adheridos. La victoria de Olimpia 2-0. En Energy, más de 80 estaciones de servicio salir del país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Mismo puntaje, Cerro, Olimpia, Guaraní, por ese resultado, los tres con 10. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Corona, Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Imoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. Amarilla para Mario López en Guaraní. Con Shell anda con aire todos los días. Fórmula regular 5.650, fórmula super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. En Náutico ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTICO, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Sí, estilo libre para Olimpia Boca el tercero. En Cantabria, Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción en adhesivos, 35% de descuento en juegos de baños, griferías y más. Charles de Gol 2034, Cantabria S.A. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años, cristalizando sueños. El árbitro del partido, Derry López, le dice que es el inicio al arquero de Guaraní. Ganó Olimpia 2-0. Utiliza el mortero con elevación, se acabó el 105, reparato para en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. La victoria de Olimpia, 2 goles contra 0. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Esta va a ser la recaudación más baja de los últimos tiempos. En los últimos tiempos no era de decir. Con la presencia de Olimpia Cerro de la Encarnación. Muchos claros en la Encarnación. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado, probado, llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de pizza, calidad desde su origen. Hay que ver si hay 7.000 pagantes en la Encarnación. Cuando necesitas materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferro Parecea. Ferro Parecea, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Trae tu vehículo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Segundo en el campeonato, 2 de mayo. 2 de mayo con 13. ¿Y Libertad cuánto tiene? Libertad tiene 14. Un punto de diferencia con un partido más, Libertad. Sí, señor. Pero 2 de mayo. Un partido menos, Libertad. Un partido menos, pero mañana estamos hablando de la tabla con 2 de mayo, Sí. que es la revelación en el puntaje. Sí, señor. Es la revelación en el puntaje. Centro de Materiales Santa Rosa, Ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0978-30008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kendo tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kendo. Mañana 19:30, Libertad de los Calantes, Tacuaré. Inicial de Central España 330, San Lorenzo, Pilares, El Ámbar, Capetita, Coronel Río, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar, Unizal. Desde los Viñedos de Alamos y Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beiriga. Y una de las caras nuevas en el ámbito del gol es Parzacuc, que viene de hacer el gol la fecha anterior y ahora lo hace. 2 goles, 2 partidos. Entonces, Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. En Rumbo se sigue adquiriendo, renovando tu póliza de seguro vehicular. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbo se de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. La victoria de Emiliano ante Trinidad por 1-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Bolos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Bolos Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años girando tu hogar de felicidad. El clásico salió, Prato completó. Ahí le confirmó. Creo que completó. ¿Completó? Completó. Espínola se borró. Y no atacó más en segundo tiempo. Lo que puso, la energía que puso, El primero. subió, bajaba, subía, bajaba el gol. Y es así, el desgaste fue muy fuerte. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Enviarnos tu lista de útiles al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
Pero las necesidades también son distintas. No te olvides que Guaraní se apoderó del trámite del partido, Olimpia no encontraba la pelota, había bajado su dinámica y aparece esa gran jugada del movimiento de Prato, que lo entendió muy bien en la buena habilitación de Franco para el 2-0. Y a partir de ahí tampoco hay una rebeldía de Guaraní de sacudirse, de salir a buscar el partido, de presionar, de correr más. Al contrario, se vuelve a ser Olimpia el que tiene más la pelota y un Guaraní que no encuentra a esta altura del trámite del cotejo cómo hacerle daño al equipo de Palermo. Y el retorno de Eris López en la Encarnación jugando para Olimpia. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa Rubilo, Galarmas este de Hizo seguro, Chaco. Gol en cada tiempo, Pino en el primero, Parsacú en el segundo. Punto por mantenimiento de vacaciones a Punta Cana para 2 personas y 40 mini vacaciones por 30.000 guaraníes de compras, acumulados cupones electrónicos en Punto Forma. Cuidamos tu salud, tu belleza y te llevamos de vacaciones. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. La vuelta de Eris López al Olimpia. Viene el disparo, tiro libre, el árbitro autoriza, Cardoso le va a pegar, Cardoso está para colocar el remate, le pegó, tiró, se cerró mucho y la pelota se va a perder, no sale, sí, no, la pelota la viene bien sobre el palo derecho, viene el rechazo, parecía que se iba otra vez del disparo al arco. ¿Qué pasó? Anulado, gol, 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 gol. Parecía que el balón se iba contra el poste izquierdo. Ahí la va a poner bien en el centro la asistencia. Los rebotes y el disparo al arco como que se desvía. El Rivero se le mete al fondo. Y el disparo de Prato que se desvía al Rivero. Da la sensación. Atropella a Parsacú. Parsacú atropellando. Dan el palo primero tras desviarse. Y aprovecha Kevin Parsacú. El disparo de Prato. La pelota que se desvía, el Rivero da el palo y arremetiendo Kevin Parsacú. Olimpia golea en Encarnación, Kevin 3-0. Todo se origina en un tiro libre tirado desde el costado izquierdo. Situación de riesgo donde la defensa de Guaraní no atina a sacar la pelota del área. La vuelve a meter Prato en un remate cruzado, se desvía en un defensa aborigen, pelota en el palo, después con el pie izquierdo Servio hacia su propio arco, posiblemente se metía esa pelota, pero que antes de cruzar la línea de gol, otra vez el goleador de Olimpia para darle el toque final y enviar la pelota mansamente al fondo de la red. Parsacú marca su segundo de la noche, el tercero de Olimpia, 3-0 en Encarnación, gana Olimpia a Guaraní. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Los cambios, Gerardo. Sí, señor, 31, Freddy Colmán, se fue Fernando Cardoso y con la casaca 9, Facundo Obrera por el goleador Kevin Parsacú. Y los cambios en Olimpia. Es momento de unirnos para alentar cada jugada, toque, frente tu pasión por el fútbol. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con modelos para cuatro sabor único Sporting. Pasatilla de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate el 319-0000. Salud protegida. Hace 5 o 6 minutos aproximadamente que Palermo le preguntó a Parsacú cómo estaba. Y él le hizo con el pulgar hacia arriba que estaba bien. Y de igual lo cambia. Pero ese gesto él no iba a cambiarse, no, aunque le diga lo otro. Ya tenía previsto sacarlo, pero es una forma de transmitirlo confianza, que lo saca porque ya considera que cumplió su tarea esta noche y mientras esperaba el cambio hizo su segundo en este partido para el 3-0 del conjunto franqueado. Goleada Olimpia de Encarnación 3-0. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Sparta, un golazo. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadón, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues ve Quitadón. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Sevilla, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Goleador de Olimpia, Kevin Parsacú. 2 partidos, 3 goles, Gerardo.
Sí, señora, sí, ante Cerro 1 y ahora 2 ante Guaraní. Es el nuevo goleador de Olimpia, Kevin Barzajó. Con la misión de ofertas en todos los supermercados, Stock Express, Mini Empeño, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mini Empeños. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu de felicidad. Tuvo Salpinte, el Prieto, un disparo al arco, casi más no tuvo. A la derecha la pelota no sale, ¿no? No sale. Por eso la pelota no salía, siguió la jugada. Ya mismo declarazo hoy pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Torticher y no te olvides del auténtico choriqueso Torticher con la garantía de la cooperativa Torticher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir al cine, pistas, en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, pin y fin. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Rubilo, que alarma se donde esté sin millar. La victoria de Olimpia 3-0. Eso seguro, Chaco. Bueno, disparo al arco, palo, gol. Danilo, vino el centro desde la izquierda, aparece Danilo, le pega, no sé si se llega a desviar al fondo y descuenta Laurinegro, poniendo el récord, Olimpia 3, Guaraní 1. Danilo de cuenta. Pelota desde la izquierda. Recibe dentro del área Danilo Santa Cruz y le permiten girar. Gira, remata al arco, se desvía en Barreto. Agarra un efecto raro el balón, se le aleja a la estirada de Olveira, que trata de llegar a esa pelota, pero el efecto le juega en contra. Pega en el palo y mansamente llega hasta el fondo. Descuenta Guaraní por Danilo Santa Cruz. 3-1 el clásico añejo. Momento del gol. 30 minutos, segunda etapa. A ver cómo se pone la cosa ahora. Toca, mueve Olimpia buscando a él y jugó a la derecha. Se mete bien Espínola, que aparece en escena. Toca la pelota, pelea Lucas Prato. Olimpia gana 3-1. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Cenicero y Claucola, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. La presencia de Freddy Colmán en el ataque de Olimpia, que se fue. Barzajó ingresando Bruna. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La Caja Motor vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regala una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Más información, redes sociales de la Caja Mutual. Cardoso tampoco completa el partido, Carlos, Y a la derecha le cuesta. Conste que hoy tuvo la colaboración de Espínola, hizo algunos pases, tiene una técnica, pasa bien, es vivo para jugar, pero va a rendirle más a Olimpia jugando a la izquierda. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos, enteros, descremados, sin lactosa, de diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguimos en redes sociales, @Luomo Peire. Ustedes saben que Olimpia gana 3-1, que alcanza en el puntaje a Cerro. Y a Guaraní justamente se va por sorprender de la cancha. Heladera Calada, 210 litros, 2 puertas con spinder de agua en cuota, 248.000 guaraníes. Puedes financiarlo con tarjetas de bancos aliados. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Los domingos son de Pechugón. Sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Ingresó en Guaraní, casaca número 10 para Matías Martínez, el ex nacional. Se terminó el partido para Paul Charpentier. Bueno, que tuvo una y la desperdició. Olimpia gana 3-1. Ingresa a www.aposta.ne, apostar a ganar lo cambia todo. Con Bancopp tenés 100% de reintegro en peajes de Covía, Lucas, San Benito, fines de semana de febrero. Bancopp crece desde la raíz. Hay amarilla que pues se exhiben, señoras, señores. La victoria de Olimpia 3-1. Descuentos exclusivos en Farmacia Catedral, hasta 50% en categoría de cremas y solares. Te esperamos en todas nuestras sucursales. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta 1.250 en hasta 610 guaraníes en diésel. Copetrol, vamos. Amarilla para Bruno Díaz. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, una nueva tienda online de casa Rosada. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Acortó Guaraní, pero creo que todavía está distante. No solo numéricamente en fútbol. Vamos a ver con esta. Se mete bien Alcaraz, toca la pelota, cerró bien para sacarla. ¿Cómo puede Junior? Estaba Saúl
Saúl Salcedo. Olimpia gana 3-1. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premio Inizable, yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica, distribuidor autorizado, cemento de línea, acceso a su casi perpetuo socorro. Está terminando el invicto de Guaraní este torneo. Solamente quedan los invictos de Libertad y General Caballero. ¿Pierde su invicto Guaraní? Sí, señor. Pierde su invicto Guaraní. Pero 10 puntos, mismo con Olimpia, una buena cantidad de empates tiene. 4 empates y 2 victorias. Y el caso del General Caballero, 7 empates que está invicto. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad ético. Seslo del Sol Online, si te registras con el código Robin 100.000 guaraníes de bono, extra los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Mira, Carlos. Sí, pero no tiene 7 empates. 7 empates tiene. 6. De ahí sí. Uno más, uno menos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa Rubilo, que el arma se donde se indica Arturo. Deportivo de Olimpia 3-1. Y su seguro, Chaco. Olimpia gana 3-1, ganamos 1-0 primer tiempo. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no el acceso sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Venía a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Tocando la pelota, tocándola a Eric López. Su retorno Olimpia, 3-1 para el Decano. Con Impaco celebremos el Día del Electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Exigí tu cupón para el sorteo promo válida para comercios adheridos en Energy. Más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. La nueva cara goleadora de Olimpia se llama Kevin Pardejo. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billetero y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el tiempo de cambiarse por Emoy. 32 de Guaraní. Alexis Cantero. 32 en Olimpia. Ingresa Carlos Arrúa. ¿En Olimpia? Sí, señor. Los dos mismo número, uno y otro. Así es. Muy bien. Se va Prato en Olimpia. Se dejó la cancha Prato en Olimpia. Con Shell anda con aire todo el día. Fórmula regular 5.650, Fórmula Super 6.150 guaraníes. El precio bajo, calidad superior. Inscríbete en la UTIC. Contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en el partido, Gerardo. Sí, señor. En Guaraní, Alexis Cantero por Felipe Solomoni. Y en Olimpia, Carlos Arrúa por Lucas Prato. La pelota se desvía, se pierde cerca del nariz de Olimpia, saca de costado. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y de a felicidad. poco va terminando el partido. Libertad mañana enfrentando a Tacuarento y Tucumán. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con Bomelo. Es Paraguay de sabor único, es Fortín. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Levantó a Rúa, vino un rechazo, busca la pelota de él y golpe de cabeza. Se mete a Espínola que hizo el primero. Saca como puede de cabeza López, condicionado por una manilla. En Cantabria sea carnaval de ofertas todo febrero. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Consultas al 092-555-333. Cantabria sea Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación. Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Bleming, sistema prepago. Avenida Cebellera 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras, señores, gana Olimpia 3-1. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya, protege tu casa con Sica, queda bien. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro 021-236-3000, ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. El partido, Carlos, definido, ¿no? Totalmente, sobre todo porque no mejora el rendimiento de Guaraní, sigue jugando al mismo ritmo, le cuesta un montón llegar hasta el área, ha generado poco, y un Olimpia que abanderado Richard en el corte de juego, sabe que tienen que quitarle fluidez al traslado de la pelota, lo consigo, pero Guaraní, repito, muy lento en su desplazamiento. En principio Guaraní va a jugar en Encarnación ante Cerro Porteño el viernes, tomó la determinación de jugar en su estadio, en Dos Bocas, el legendario. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de eventos del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se recupera Espínola en Olimpia. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera
recupera la Z, hombre que le da papasa. Testeo comprobado y probable tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Pisa calidad desde su origen. Ahora hay que decir que Olimpia defensivamente tampoco muestra mucha solidez. La pelota muy cerrada en el tiro de esquina. Busca Alcaraz, arriba abajo, saca como puede. Reventando Richard Ortiz. Cuando necesita materiales de construcción, recuerda que la solución es Ferroparecia. Ferroparecia, 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Todos los accesorios que siempre que existen los encontrás en Erimar, algunos más polarizados y mucho más. Erimar, bloquea la fábrica. Cerró Junior tirando centro desde la izquierda, había ingresado Cantero Guaraní. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos que tú tienes más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Cerca por los 40. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos a 235-8000 inicial. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, Beiria. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, Calama, 765. La victoria de Olimpia 3-1. Eso seguro, Chaco. 3-1 para el Decano. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber oficial. En Rumbo CCA, queriendo renovando tu póliza seguro vehicular. Llevas una póliza seguro hogar por un año. Rumbo CCA de seguro 63 años, protegiendo tu futuro siempre. Otra vez Olveira con un buena intervención desviando contra la posta derecha. La Plata en Peña es la primera casa en Peña del país con certificación internacional. ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. En Peña, seguro en Peña, La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto no te bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Se salvó Olimpia en una llegada por el costado derecho, la pelota metida en el medio. Matías Martínez paró con la izquierda, pateó con la derecha de volea, fuerte, cruzado. Gran atajada de Olveira a la entrada del área de remate del jugador de Guaraní. La sacó Olveira porque si no era a sufrir. Señoras, señores, se metía Cantero, vino un rechazo y busca la salida Olveira fuera de su área. Instantes finales del partido, que digo, es Servio que se adelanta. Movió la pelota para López, lo minaba Rivero, balón a la derecha, pica, se mete y se va. Cargando Pérez con la pelota, juega bien a la derecha, devolución para Pérez. Instantes finales del partido, vino el centro, cerradito la mano de Olveira. En el ahorroso encontraste todo a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado San Lorenzo y Capeta Thompson. En el ahorroso super mayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Todo el dominio de Guaraní, la victoria de Olimpia 3-1. En Punto Farma estamos mega en línea. Hoy y mañana hasta 50% de descuento en productos seleccionados desde la web app. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa de Y a poco termina. En Bristol aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barton tenés mayor duración y más fuerza. Arranca, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barton, golazo. Con Gerardo tenemos la programación miércoles y jueves, los árbitros Copa Libertadores de América. El día miércoles 21 a 30 horas en Colombia, Atlético Nacional ante Nacional de Paraguay. Arbitraje brasileño Wilton Sampaio, juez principal, VAR Daniel Nobre. Y el día jueves 19 horas en Quito, en el estadio de la Liga, el Nacional Trinidense, colombianos, principal John Ospina, VAR John Perdomo. Y debemos decir el tema del Atlético Nacional que con el Antiguo perdió ante la Equidad. A punto de terminar, señor, está perdiendo 2-0 ante la Equidad. Y que en Ecuador no hay campeonato todo. No, señor. Así es, Darío. Con la misión de ofertas en todos los supermercados, Stock Express, Mil Empeños, Venta Reloj, de Seguro y Plata, Empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Señoras, señores, de a poco termina. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short Teacher. Este verano probablemente no puedas hacer todo, ir a China, fiestas en la piscina, bailar, pero hagas lo que hagas, usa control, filme y film. Ustedes saben que Olimpia gana 3-1. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas, Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cuesto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. De a poco termina con la victoria del equipo de Olimpia 3-1. Carlos, primer tiempo 1-0. Preocupante lo de Guaraní, la falta de gol en este partido, ¿no? Sobre todo el ritmo con que jugó el partido. Para mí pasa más por eso, de la poca intensidad que le dieron, un traslado muy lento, el que marcaba un poquito la diferencia Alcaraz en la primera, pero con el marcador en contra tampoco se reveló. Intentan jugar siempre,
pero repito, le falta el cambio de ritmo para preocupar. Olimpia con poco mereció la victoria y termina ganándolo bien por 3-1. Señores, de a poco termina. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Claucol, acompañando siempre tus grandes proyectos y construcciones. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Lo último para Guaraní ahora, se caía cuando buscaba la pelota Danilo. Señoras, señores, último minuto más lo agregado. La Caja Mutual vuelve a clases con vos por el mes de febrero y te regalo una mochila. Tenés 4 opciones para llevarte la mochila. Para más información, redes sociales de La Caja Mutual. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Y la vuelta de Bruena, por ejemplo, en Olimpia, la pelota la tiene Espino, la salga de los 45. Suben los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta el 15 de marzo. Seguinos en redes sociales, @LuomoPY. Para suscribirle, Vato Split Autec de 12.000 BTU con 3 años de garantía y cuotas de 199.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Rubilo, ganan más es esto de millar por y su seguro, Chaco. En la programación no le doy primer partido. A Mediano le ganó Trividense 1-0. Los domingos son de Pechugón, sorprende a todos llevando tu pollo Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Ingresa a www.apostao.le, apostar a ganarlo, cambio todo. Salió Román desde el fondo, falta tiro libre, juez pide la pelota y es tiro libre para Guaraní. 4 minutos agregado. Con tus tarjetas de crédito Bangkok tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bangkok, crece estilar y descuentos exclusivos en Farmacias Catedral, hasta 50% en categoría cremas y solares. Te esperamos en nuestras sucursales. En Farmacias Catedral amamos cuidar. Pusieron a la Mansur esa pelota y después la pierde, recupera él y la baja Eric López en Olimpia. Juega para Román, vino la marca en el fondo, va a recuperar la isla, salida Olimpia, pite cemento y se va. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95, 6.150, Suprema 97, 7.500, dice Gol, 7.690 guaraníes todos los días. Copetrol, vamos. Ahora llegó Rosada, bajando la aplicación de Rosada tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Aprovechó el rebote, después cayó Carlos Arrúa, que entró en el segundo tiempo. 3 minutos y termina Carlos. Y que no entró bien, en esta tenía para descargar a Román, que estaba destapado solo hacia el costado izquierdo, intentó algo más. Se equivocó en la elección, terminó perdiendo la pelota y no es la primera desde que entró que pierde el número 32 de Olimpia. La pelota la tiene Cara, juega por bajo, devolución, pero vino la marca de Bruera, falta, juez dice, tiro libre, no. Está terminando el partido en Encarnación. Llegó Buller, la nueva marca motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos. Motos Buller, el poder de tu pasión. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Recaudación en Encarnación, 359.217.200 guaraníes por 7.569 pagantes. Dije 7.000. Sí. Es la recaudación más baja de que se juega en Encarnación. Sí, señor. Combatir el color con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve de tradición en todas partes. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemia, acceso a su casi perfecto socorro en Embe. Terminando el partido. Pufa Energy aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Pufa Energy, calidad de éticos. Es lo del Sol Online. Si te registras con el código Rubin, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Y termina el partido, la victoria en Olimpia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no entrar acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Reiteramos la recaudación, Gerardo. Sí, señor. 359.217.000 guaraníes por 7.569 pagantes. El propio horario del partido, uno dice 20:45, raro, corto, festeja lo que quiera. Y es domingo, tiene razón Carlos, y es domingo. En Casa Grutter tenemos los mejores precios, minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes. En Casa Grutter siempre salís ganando. Con Impago celebremos el día del electricista por cada factura de compra hasta el 17 de marzo. Y seguí tu cupón para el sorteo, promo válida para comercios adheridos. Claro que Barbilla tomó la determinación antes de que el partido de Oliveres se juegue contra Cerro. En principio estaba para Encarnación. Vino centro por bajo, la pelota la tiene el portero y la va a sacar Cerro y termina el partido. En 30 segundos termina. En Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel
país. Energía para el Paraguay que trabaja en energía, calidad al precio justo. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de Bilito 1 y 2, comunicado al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria. Sí, tiro libre para Legendario. Este domingo 1.000 millones más una Hyundai Kona, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.250 millones en premios. En el poder de cambiarse por Emoy. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate en forma fácil ingresando a universitaria.com. Completa tus datos. Universitaria, socios de tu vida. El último tiro libre tiene Guaraní Danilo y después se va. Danilo le va a pegar y va a terminar el partido. Colocó el remate, tiró, vino golpe de cabeza. El juez miró la hora, el árbitro del juego y dirá final. Luis López dirá que terminó el partido de Encarnación. No va más, dice el juez, y va a terminar el partido. Ahora metió un centro, la pelota media luna, miró la hora el árbitro y dijo final. Señoras, señores, ¿qué pasa con el VAR? ¿O qué pasó, Carlos? ¿O terminó? ¿Hay dudas del árbitro? Dice que del VAR le hablaron, pero no sé qué pasó. No sabemos tampoco nosotros. Ya se cumplió el tiempo reglamentario y no pasó nada. Y terminó el partido. Bueno. Señoras, señores, terminó el partido. Olimpia le ganó a Guaraní 3 goles contra 1. Victoria de Olimpia ante Legendario, quedó frenado. Ganó Olimpia 3-1 en la opinión de Carlos en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hay varias formas de comentar un partido de fútbol. Hoy me voy a tomar la medida de hablar primero de Olimpia y después de Guaraní, porque